A ver, chicos, Velocidad pongan uno si público. nos escuchan a los tres, por favor. Yo veo el chat vacío. Público activada. No, porque me parece que están todos en el chat, están en otro. el tráiler. No, están en el otro. Ay, claro, están en el otro. Estamos No, ahí transmitiendo. están entrando, ahí entró Hintoki, ahí entró Hintoki. Ay, es que Guta no cante, dice. Hintoki. Y no lo puedo evitar porque hicimos un pacto con Guta y quiere cantar sí o sí. Está dentro del contrato. Bueno, acá nos están diciendo que nos escuchan. Y si nos escuchan, hay que darle comienzo a este directo como debe ser. Come together right now. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Pato Lancaster. Bueno, muchas gracias, Guta. La verdad que una introducción increíble. Arma está muy calladito, ¿está ahí? ¿Arma? Sí, me Yo estaba muriendo con el ya canto está. de Guta Adriel. Bueno, yo ya estoy haciendo lío, porque en realidad estoy compartiendo la pantalla que no tengo que compartir y se formó un bucle que vamos a corregir. Gente, Es el bucle del infinito. disculpen porque está un poquito caótico el tema, me tiraron a mí toda la responsabilidad, Guta me estuvo enseñando bien, pero es demasiado. Así que problemas técnicos va a haber y muchos al principio y al final. A ver, Pero segundo. Pero ¿sabes qué pasa, Pato? ¿Sabes qué pasa? Que come together lo vamos a solucionar. Come together. mirá qué facha. A ver, Qué facha que ahora tenés, sí, Guta Adriel. ahora sí, ahora sí. Guta Adriel, la hija bastarda de Elrond y Dios sabrá qué, y un ogro. ¿Cómo no? La hija bastarda de Elrond no, es la suegra, boludo, de Elrond. No, pero vos sos Yo soy la vos sos otra cosa. bastarda. Vos sos otra cosa. Sos una Yo cruza soy de el un paso troll siguiente. con. Yo soy el paso siguiente en Amazon. Bueno, Es ¿saben para la qué? temporada 2. Creo que está bien, ¿no? El tema es el bucle ese que tenemos. ¿Qué bucle? ¿Qué estoy compartiendo yo para que yo vea un bucle? Porque estás compartiendo tu pantalla, Patito. A ver. Estás compartiendo tu pantalla. Compartí otra pantalla. Sacá esa pantalla y compartí otra. Para que todo esté right now. It's come together. Correcto. No tengo que compartir ninguno en realidad. Ya está. Ya está. Ahora sí, señores. Ahora sí. Bueno, bien, le llegó a la gente la invitación como 20 minutos después que la mandé. Eso es un récord. Hay gente que dice que le llegó 48 horas después. Así que vamos mejorando YouTube. Gracias, Susan. Bueno, vos decime lo que quieras, pero yo estoy súper recumpliendo con mi cuestión de ver todo lo que tengo que ver para llegar a los 500 suscriptores y los hijos de puta todavía no me ponen la solapa de comunidad. O sea, en cualquier momento dejo de ver She-Hulk hasta que me den la comunidad. Te falta Resident Evil, querido. Sí, Querida, pero Resident perdón. Evil, empecé, te juro por Dios que empecé a ver quise empezar a ver Resident Evil y hubo un problema técnico y no pude verlo, así que ahora tengo que buscar una manera diferente de verlo. Yo te soluciono el problema técnico, no te preocupes. No, es que la voy a ver, y no te digo que el otro día me desvelé como a las 5 de la mañana y dije, bueno, me voy a ver un capítulo de esta poronga a ver si me duermo o por lo menos se me termina de destruir el cerebro. Y la pongo para verlo y ¡tac! Problema técnico. Dije, ay, la puta, no me lo iba a poner a solucionar a las 5 de la mañana, tenía un frío. Digo, no me levanto de la cama ni en pedo. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Disculpen Yo que por tus greñas estoy me di cuenta. ausente, pero estoy tratando de vincular el chat para que le salga en pantalla el chat de la gente. Así directamente los podemos leer. Bueno, vos tranquilo que, mira, hemos hecho... Ahora va bien, perfecto, muy bien. Creo que va bien. Sigan. Yo bueno, listo. Vos despreocupate que si tenés que hacer... Dale. Bueno, el sufrimiento de Gutadriel lo van a ver, no sé si mañana. Si puedo, lo edito hoy. Yo lo pasé mal. O sea, contale un poco a la gente. ¿Cómo pasás? No vamos a hablar de la visualización porque eso lo vamos a hablar después con el Pato, que sé que es fan número 1 de She-Hulk.
Sobre todo de la escena postcrédito, que es como esta que está de Batman, justito, igualito, es igual de épica. Tal cual. Ay, claro. Bueno, yo te Pero diría, ¿cómo Pato, pasaste? así como, Pato, así como consejo, Sí, estás compartiendo, me parece que estás compartiendo pantalla sí, estoy haciendo del OBS, ¿no? Claro. Mm. Vamos a hacer una no, cosa. Vos dejá de compartir pantalla. Dejá de compartir Sí, pantalla. sí. Yo comparto una pantalla, Dale, compartí porque si ¿está? no Y poné mi pantalla y vos arreglate en solo. cualquier momento. Vamos a poner tomatazos. Rotten Tomatoes. Vamos a poner Rotten Tomatoes. Come chuqueto. Ahí está. Vos despreocupate que yo te compartí una Dale, pantalla dale, ahí dale. y vos mientras tanto arreglá todo lo que Dale. tengas que arreglar. Vamos a poner Lord of the Ring como entradita nomás. Como para esperar lo que está sucediendo. Lord of the Ring. Ah, bueno, no aparece en Rotten Tomatoes. A ver si le pusieron El Señor de los Anillos. De Lords of the Rings. Tenés que ponerle. Bueno, pero pará, boludo, qué buscador de mierda que tenés tomatazo, pues si no le pongo de Lord. Y es Tomatazo, ¿qué podés esperar de Tomatazo? Ya lo conoces, Tomatazo. Claro, igual no ahora aparece, como está boludo. planchadita. Aparece, a ver, no aparece Lord of the Ring, boludo, aparecen las películas. Sí, está, Ahí está, 37%, gente, ¿eh? Subió. 84 y 37. Subió de 34 que está hoy a las 5 de la mañana a 37%. ¿Qué me contás? Review bombing positivo, sabelo. Esto hasta, como dice, to the moon. To the moon. To the moon, bro. Bueno, y hablando de esto, ¿sabés que no me volví a fijar, boludo, si habían largado la cápsula esa que tuvieron que iban a largar para la luna y que la tuvieron que cancelar? Sí. No. ¿La largaron o no? Bueno, voy a decir. Chicos, a ver, escriban algo. Acá me están poniendo. Escriban algo en el chat, está please. costando Pato, viene más duro que cachetada de padrastro. Lucas dice, está más fuerte que ¿A dónde, boludo? Yo no veo eso. No la conocía esa. Esa está buena. A ver. Siempre se aprende algo nuevo. A ver si puedo vincular esto y ya estoy con ustedes. Quiero vincular el chat, así puedo. Pero, ¿está funcionando el chat? Porque yo solamente lo último que veo son las dos risitas de Rafael Mateo Carrasco. Sí, está funcionando. Que aparte dijo que eso no es placer culposo, es autoflagelación y tiene toda la razón. Está bien, y ese es el anteúltimo El coso, anteúltimo. ¿no? Sí. Ah, perfecto. Digo más, voy a escribir algo. A ver. ¿Cómo hacen para escribir, mientras tanto, cómo hacen para escribir así como el nombre de Guta, así como en naranja, o el de Alma en amarillo? ¿Cómo hacen? Te responden, te ponen a responder. A ver, ¿cómo que tengo que apretar un botón? Ah, acá. No, dice bloquear o denunciar. ¿Cómo pones responder? Pero el nombre, ¿cómo es bloquear? Ya sabés que fue el Guta, ¿eh? No, lo que pase. Pero, escúchame, problemas técnicos. ¿Cómo pongo responder? ¿Para qué te digo? Decime cómo hago para responder. Escúchame, agarrás un Sí, hola Jorge Eduardo, ¿cómo andás? Bienvenido. Y le pones el arroba, el nombre y el mensaje, no me equivoco. Bueno, Jorge, acabas de ser, ¿cómo es? Voluntario para ver si me sale. Jorge, tengo que escribir todo. Ah, ahí está. Selga. Pero no me sale roja, me sale arroba Jorge Eduardo. Ah, entonces no sé. Ahí está, ahí lo logré. Hola. Vamos todavía. Vamos, ¿Lo lograste? Ahí está. Apareció. Yo tenía toda la fe en vos. Lástima que seguís compartiendo el bucle ese horrible. El bucle del infinito. A ver, a Rafael. Pero compartí mi cosa. Compartí mi pantalla. No sé, no importa. Compartí cualquier cosa menos el bucle. ¿Sabés qué? Pone compartir ventana y ya está. Ah, ya sé lo que. Está bien, vamos. Es lo último y ya queda todo
queda todo calibrado. A ver, Ok, vamos a ok, ver. ok. Ahí está. Vamos a ver. Esta la vamos a borrar. Esta la vamos a borrar. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Me Jorge? gustó el banner de Jorge Eduardo Nava, Ahí está, y van saliendo los mensajes. Doctor House. Bueno, Bueno, señores. ¿por ya qué no está. haces un recorrido por los mensajes tan agradables Tengo que nos la espalda mandaron? como una Así va tabla, entrando la me quedó gente. todo, tengo una contractura, ahora me voy a relajar, me voy a tomar un vino. A ver, vamos a los mensajes. A ver si. A ver, tengo el chat acá. Dale, hacemos un recorrido por los mensajes, Bueno, saludate empezaron a tu puteando audiencia. todos, ¿no? Bueno, Shintoki lo veo. No. ¿No? No, no. ¿Este no es el chat? A ver. No. No, re bien, re bien. Dice, bueno, que Guta no cante. Bueno, eso no va a poder ser porque Guta va a tener que cantar en algún momento, seguramente. Y ya cantamos, ya cantamos. Tiene talento musical. Bueno, Rafael Alberto Mateo Carrasco dice que le llegó la invitación ahora. Bueno, Shintoki se lamenta de que tenga que cantar el amigo acá Guta, que lo tenemos contratado para cantar. A ver, después. Patito, pará. ¿Te rompiste el trasero? Para arreglar el tema del chat y en vez de leerlo, mandá el chat? Tenés razón, claro. Claro, amigo. Te Te rompiste el trasero, te rompiste la columna, quedaste contracturado y ahora no lo usás. Mira, te están viendo Ahí la está. transmisión como un placer culposo. Y después Shintoki dice Escúchame, que están acostumbrados. te están diciendo que se escucha muy. Pará, dame un segundo, Sí, Pato. claro. Pato. No hay un Se está directo que no tenga un escuchando- problema. Se está escuchando muy bajo. Preguntale a Anma cómo es que ecualiza él desde StreamYard. Pero se escucha muy bajo Desde todo. StreamYard. Y dice Pato A ver, Daisy, ¿Pato se escucha muy bajo o todos nos escuchamos muy bajo? Hola. En el OBS, hola. ¿cómo tenés tu Laura. micrófono? Porque lo estás transmitiendo por OBS. A ver si me escucha mejor así. Ahí se me escucha mejor. Hola. ¿Se escucha mejor así? Hola. Hola. Ay, me das unas ganas de responderte Ahora de una sí, manera. ahora sí, dicen. Ahora sí. Ahora el sí. Pato se escucha mejor. Perfecto. Ahí subí la ganancia un poco del Perfecto. micrófono. Perfecto. Ahora. Sí. Por favor, pongan uno si los tres nos escuchamos bien y los tres nos escuchamos más o menos al mismo volumen. Mira, Daisy dice que los tres se Así no escuchan muy destruimos bien. Daisy dice que los tres se escuchan muy bien. Jorge Perfecto. también dice que desde Listo, México entonces. se escucha bien. Así que me parece que estamos ya en carrera, señores. Muy bien. Bueno, por fin. Bueno, chicos, ahora que está todo bien, se terminó el directo. Muchas gracias por venir. No. Espero que lo hayan disfrutado. No. Bueno, se terminan los problemas técnicos. No te preocupes, Pato, que empiezan los problemas de otro tipo ahora. No te preocupes, Pato, que le quedan 7 de She-Hulk todavía para ver y me voy a asegurar que los vea. O sea. Ay, muchachos, ¿disfrutaron este directo? Bueno, esto era un tutorial de cómo fallar en un directo. Mira, Daisy Moreno Así pide que bueno, piedad. espero que Dice, tengan Guta, un no buen seas fin malo. de semana. El Guta se ríe. Me tuvo 6 horas para sacar un directo. Su primer directo tardó 6 horas de preparación. Yo quedé pelado. No, yo estoy desde ayer. Ay, pero Mirá, lo tengo que hasta me transformé en una enana negra. No. Estás muy Mirá. linda, estás muy linda. ¿Cómo me presento a trabajar así? ¿Cómo hago? Muy lindo el avatar de Pero bueno, la señorita a ver, enana negra. Guta. Ay, muchas gracias. Estoy soltera. Está muy y soy lindo. no Y binaria. para que Guta no se ponga celoso, también está muy bien, Guta. Nah, ya sé La verdad que que está no. rico. Es más, si Sí, estuviera está lindo rico. no me estarías tapando con el chat, mi avatar. Pero bueno, está bien. Deja. ¡Ay, dolor! ¿Querés que te mueva? Tengo el corazón Ahí con vamos a mover un poquito para no tapar a agujerito. Guta. Vamos a mover un poquito así y lo vamos a Por poner favor. acá al medio. Por favor, que me Acá. costó mucho Los la avisos edición de van a ese salir avatar. acá en el medio. Ahí está. Y nadie se enoja. Por favor, porque me costó mucho ese avatarazo que me mandé.
Sí, la verdad que sí. Bueno, al Bueno, final, Patito, eh, bueno, al Bueno, final, Patito, eh, contanos tu experiencia, loco. bueno, la experiencia es que lamentablemente toda la miniatura que habíamos hecho para el directo, con el tráiler y todo, la gente debe estar viendo ahora ninguna miniatura, directamente el directo, quedó todo sin etiquetas desconfigurado, pero acá estamos, señores. No, no pasa nada. No pasa Así Qué nada. que tranquilo. está todo bien. Todavía nos El queda. primer directo siempre te va a pasar algo. En mi caso, el 15.º o 50 también me siguen pasando cosas, así que no te preocupes, es Bueno, bueno, algo normal. cosas peores vendrán. Bueno, yo en mi primer Acá directo le estamos. clavé la música de Guns N' Roses y me lo tiraron, así que me lo pusieron en amarillo. Yo tengo unas Es músicas, más, mi pero. entrada de Carlitos Balá también fue reportada. Ah, la de Carlitos Balá, y sí, yo me imaginé eso. Había preparado alguna música, pero vamos a dejar las cosas como están por las dudas, porque ya veo que toco algo y la cagamos. Así Y vuela que todo por los aires, ¿no? sí, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Música? No, 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 una prueba, una prueba. Una prueba, no, 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 está todo bien, está todo bien. Estoy viendo a ver si puedo hacer una Bueno, cosita ojo. acá. Decime, sí, sí, te escucho. No, dale, dale. No, Bueno, no, escúchame. Despreocupate, ahora sí, ya está. Ya listo. toda la gente ve la pantalla, toda la gente escucha bien, estamos todos ecualizados. Ahora maneja el directo como a vos habías pensado. Ya, ahora somos tus esclavas. No me digas eso. No me digas eso. Sabelo, No, sabelo. no, no, no. Estas caripelas. No me digas No, eso. no, no, no. Eso no es gay, no cuenta como gay. El maquillaje nos arregla. A ver, bueno, señores, ustedes vienen haciendo directos y están al día con todos los temas. Así que yo no quiero repetir, cansar a la audiencia de ustedes con el tema de She-Hulk y todo, pero hay bastante para exprimir, me parece. Estuve viendo Uf, el directo la verdad. de Atma con el tracking, el trekking de las señoritas. Mira, acá dice, El no, twerk. si nos metemos en política la vamos a joder. Acá preguntan, RM pregunta, Guta, y va justo al más complicado de todos, ¿viste? Quieren sangre. ¿Qué opinas de lo sucedido con Cristina? Bueno, yo te Complicado. voy a contar algo, Pato, yo te voy a contar algo para que vayas conociendo un poco a la audiencia. Esta audiencia, por más que vos les digas 22 veces lo mismo de She-Hulk, si es sangre, si deja carne, cicatrices mentales, carne debajo de sus uñas, ellos lo disfrutan. Porque vienen de, a ver, ¿cómo decirlo? Como del masoquista más grande, que es el manatí desquiciado. O sea, Manatí Desquiciado y su audiencia disfrutan todo lo que sea este tipo de cosas. Así que Perdóname, cuando soy te tiza. vean meterle el dedo en la llaga aún más profundo a lo que hablaste antes, ellos se van a ir contentos, porque a eso vienen, porque son unos bastardos. Y Ahora, por otro lado, te cuento que RM, Decime. para RM, que preguntaba Sí. esto de política, es una persona que siempre te está tirando preguntas picantes. Está Y bien. preguntas que vos decís, hijo de puta, con esta pregunta me la paso todo un directo respondiéndote. Es buenísimo. Así Bueno, que lo único bienvenido bueno es RM. leerlo y muchas veces no se le puede responder porque te tira cada pregunta que vos decís, wow, pará. Bueno, Copadas, acá, ¿eh? mira, Preguntas Daisy copadas. pregunta si apoyamos a Anma TV. Y claro, claro que sí, por supuesto. No sé si es. Y yo, Claro que yo, sí. yo, 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 vos sabés que lo mío es el masoquismo, así que guarda, Daisy. Lo mío es el masoquismo. Y más ahora que tenemos Ring of Power y She-Hulk. Ah, porque te quieren dar en el Discord. Y la Entiendo que gente. se quieren despachar después en el Discord. No, es que estuvimos anoche viendo en mi caso segunda vez, pero. Buah. Singu, ¿qué haces, querido? ¿Cómo que nadie dijo nada de esto? Ah, que Mandé entró por el Trancos. Discord. Hola, trancos. ¿Qué haces, Trancos? ¿Todo lindo? Ahí, mira, se te olvidó Me poner el encanta directo. el Lo que banner pasa es de que este directo Trancos. es un Creo que directo desde que que no es el empecé los original. directos. Perdón. No. No Bueno, digo que les contamos, tanto en mi canal. este directo no es el directo que estaba programado en principio.
Bueno, están pidiendo los anillos del poder, quieren sangre. Piden Cristina, los anillos del poder. Fu. Bueno, Fua. empezá, Guta, a vos que te gusta, porque digo, no hay nada más sanguinario que el Guta, vos sabés. Vamos a ver. Creo que ya. Bueno, déjame que necesito responderle a RM cortito, Dale. porque es un pibe que siempre está interaccionando con el chat, es un Dale. copado y tira preguntas re buenas. Te voy a decir solamente esto para no entrar en política. Yo realmente a los políticos no los quiero a ninguno. Me parecen todos iguales por más que tenga alguna pequeña afinidad con alguno, ponele, pero los odio. Y sobre todo me muero en ver cómo un pueblo se desangra por los políticos o se pelea con el mismo pueblo por los políticos, siendo que son personas que no los registran, que les importa 3 carajos lo que te pase y cuanto mejor estén ellos, mejor. Dicho esto, digo, para mí, que Cristina no la puedo ni ver, ¿qué te iba a decir? Como a cualquier político, pero ella un poquito más, creo que fue toda una pantomima. Viva Dicho Perón. esto, paso al Señor de los Anillos. Viva Perón. Listo, carajo. Bueno, el Señor de los Anillos, yo creo que el Señor de los Anillos se puede ver de 3 maneras. Una es como una persona que no conoce nada del tema, nada del tema, y se sienta a ver una serie y está, creo que la va a disfrutar. ¿Está? Me parece que la va a disfrutar. Otra, pues, que es como una especie de, no sé, de televidente casual y la va a disfrutar. En estos 2 capítulos, si yo fuera esa persona, que no lo soy, en esos 2 capítulos creo que te da muchas preguntas porque no te explican nada del lore. No sabes de dónde viene, no sabes qué significa cada provincia, como que no te hacen una intro copada. O sea que si la idea era captar nuevos televidentes a esto, creo que no lo van a conseguir, porque en realidad creo que por ahora, en estos 2 capítulos estoy hablando, por ahora solamente más o menos la puede entender alguno que haya estado relacionado con el Señor de los Anillos. ¿Está? Listo. La segunda forma de verla es como una persona que vos decís, no sé, a ver, yo soy fan. Bueno, no soy fan, me gusta Tolkien, no soy fan acérrimo, me gusta Tolkien. Si vos me la llamás el señor de los membrillos, el señor de los orcos, la señora de las elfas, y eso, yo me siento y creo que lo puedo disfrutar tranquilamente como si fuera una serie de fantasía genérica. ¿Está? Genérica. Como si hubiera sido, no sé, un Willow, como si hubiera sido, no sé, una Gina o una cosa así. ¿Está? Y la tercera es verla como hater. Que hater es sinónimo de crítico, o al revés, como crítico, que hoy por hoy, para la gente que no tiene 2 gramos de seso, ser crítico es ser hater. Como me tacharon a mí por decir por ciertas cosas, por decir que esto no era el Señor de los Anillos o por decir otras cosas en mis videos. Entonces, yo me creo un crítico. Ahora, ¿soy fan del Señor de los Anillos? No. Me gusta mucho el Señor de los Anillos, me gusta mucho Tolkien, pero no me dio para volverme a leer los libros, no me dio para volverme a ver las películas más de 2 veces que la vi. Está bien cada una la vi en el cine, después la vi en DVD y otra vez la vi la expandida, ¿no? Pero no me da para verla de nuevo. Entonces, yo voy a opinar de lo que me pareció El Señor de los Anillos y quiero que la gente que sepa mucho del Señor de los Anillos no me salte con los tapones de punta, porque seguramente digo alguna barrabasada, porque no recuerdo bien todo el lore y tampoco me lo estoy. Es más, leí el Silmarillion 2 veces. La primera vez, más o menos lo leí, medio que no lo entendí o no me lo recordaba, y tuve que hacerme en un papel lo que se llama un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo significaba el nombre de acá, era socio de este, era primo de aquel, venía de allá, venía de acá, porque me recontra perdía. ¿Está bien? Entonces, no puedo hacer buenas reviews de esto porque no me acuerdo de los nombres, el Alzheimer me gana, ¿entendés? Entonces, listo. Eso es lo que voy a decir yo de acá. ¿Qué me pareció? Si te la tengo que recomendar, no sabes nada del Señor de los Anillos, te digo, vas a ver una buena serie. ¿Está?
Si vos me decís, mirá, no se llama El Señor de los Anillos, te digo, me gustó. ¿Está? Ahora, si me tengo que poner como fan que conozco un poquito, por más que no recuerde todo, y te digo, por ahora no veo reflejado a los elfos. No sé si es porque en la de Peter Jackson los elfos te hablaban con una especie de ¿cómo se llama? De que te hacían un poco te hablaban en élfico y 2 minutos después te hacían la traducción. No sé si es porque los elfos tenían una especie de solemnidad en la de Peter Jackson y en la descripción de Tolkien, y acá no veo la solemnidad de los elfos. Me encantó, sí, el CGI, me encantó un poco, mucho los paisajes y ese tipo de cosas. Los Hobbit, bueno, hablo así a grandes rasgos para dejar a mis compañeros, ¿eh? Los Hobbit no me gustaron, y no estoy hablando de nada de lo woke todavía, ¿eh? De lo woke lo voy a dejar medio aparte. Solamente estoy hablando de lo que yo vi. Los enanos fue lo único que me gustó. La parte de los enanos cuando entran a Casa Doom me encantó, me gustó mucho, mucho, mucho. Se nota que usan enanos en serio, porque aparte tienen la forma de caminar de los enanos. Me parecen mucho mejor a los enanos que vimos en el Hobbit, muchísimo mejores. La música está muy buena, pero me parece como que cansa. Está como que todo el tiempo, como muy al palo todo el tiempo, concatenada. O sea, como que no hay altibajos, Bueno, me parece, en la perdón, música. te interrumpo con esto de la música. Yo pienso exactamente lo mismo y estuve viendo reviews que dicen que la música es espectacular y todo. Sí, está bien, es espectacular, pero parece un tráiler. Los 60 minutos que dura, la música está al palo. Es decir, a mí me llega a cansar. Es continuada. Llega a cansar. Está bien, está todo muy lindo y todo, pero llega a cansar. No maneja un poco el ritmo, está muy alto al principio. Yo creo que quiere enganchar al principio, pero llega a cansar porque parece un tráiler los 60 minutos. Y el tema de los diálogos, a mí me parecen los diálogos totalmente sobreactuados. No sé a ustedes qué les parece. Sí, ahí ya en los diálogos hay que entrar en lo woke. Sí, en los diálogos hay que entrar los diálogos en lo woke son terribles. Y aparte, qué sé yo, no sé si en la trilogía no hablaban así, hablan como filósofos, como que quieren dar una... a mí, sinceramente, no me... Bueno, Yo escuchame. les quiero preguntar algo a los dos. Pará. ¿Ustedes Yo termino la habrían de vuelta? Los dejo hablar a ustedes. ¿La habrían de vuelta el capítulo? ¿Los dos? No. De hecho, yo en el segundo capítulo lo empecé a ver temprano. El primero lo vi bien. El segundo me quedé dormido al principio casi, cuando está Celebrón hablando con Elrond, que le muestra el martillito. Me dormí ahí, ¿viste? Y medio como cuando estaba terminando el capítulo me despierto y digo, no, lo tengo que terminar de ver para mañana, para el directo. Lo retrocedo, lo empiezo a ver de donde quedé y me volví a quedar dormido en el mismo lugar donde me había quedado dormido antes 4 veces, no te miento, 4 veces en el mismo lugar, y retrocedía y volvía. Dije, no, listo, lo tengo que cortar y lo veo mañana. Eso es mi resumen. Ahora los dejo hablar todo a ustedes. Yo me voy a buscar una cervecita para brindar por el primer directo de mi amigo. Y después le voy a contar algo sobre las cervecitas. Gutadriel, antes que te vayas a buscar la cerveza, Sí. quería agradecerte que te hayas dado cuenta que estuve barriendo, ¿tá? Para que se viera todo bien en la serie, ¿tá? Porque, digo, la que barrió fui yo, te aviso. Todo Casa Doom, imagínate. Claro, porque vos sos la negra bifluide. ¿Cómo que la negra? Isa. ¿Me estás discriminando? No, sí, tampoco. Perdón. Ni siquiera lees. Sé que me la mandé. Esas greñas te atacan. Horrible. El entintado te está afectando. Mira, acá... Perdóname, pero estas greñas son de una mujer. Estas greñas son de una mujer que salió a batallar, a luchar por su independencia, su integridad, mientras vos, querida, te subyugaste al poder de los enanos por la comodidad de un pollo todas las noches y tener hijos. Sabelo, mujer gestante afroamericana sin barba. Y no binaria. ¡Hijo! Loca.
Andate Loca como con tu Sauron. madre. Vos sos loca, loca. Ay. ¿Qué Bueno, te pareció, Pato, la serie? a mí la serie me hizo... no, Sí. me pareció terrible. Y es más, no comparto... Todos dicen que el CGI es bueno, pero a mí hay parte del CGI que me hace mucho ruido. Todos dicen que lo mejor de la serie es el CGI y la música. A mí la música no me pareció mala, pero me pareció invasiva. A mí no me gustó la música. Me pareció invasiva. Y después, el tema del CGI, hay parte del CGI que... ¿Sabes cuándo me hace ruido el CGI? Cuando muestran escenarios reales. Porque te acostumbras. Y no es difícil hacer un Sí, CGI en una sí. serie de fantasía. Porque ahí le meten partículas, qué sé yo, está todo con mucho contraste. El tema es cuando te muestran un escenario real. Cuando llegan a la comarca y te muestran un escenario real, decís todo lo que acabo de ver. A mí sinceramente no hay nada que realmente me haya convencido. La verdad. Y no me atrapa Yo le pregunté. Pero lo peor de todo, Te escucho. Sí. No digo, lo peor No, de todo termina. para mí es... Era una pregunta. No, para mí lo peor de todo es que no la continuidad, es decir, va saltando de un tema a otro, no te atrapa. No me llega a atrapar. Es más, lo que me pasó... Ah, pero vos saliste con los botines de punta. Ah, vos saliste ya a criticar de una. No, es Porque más, eso, la posta, No, fue una te está porquería. dando Fue impresiones generales. porque No fue te una pongas porquería posta lo que loca. estás comentando, 100% de acuerdo, ¿eh? Saltaba de una forma que vos cuando te empezabas a interesar un poquito en el personaje, ya estabas en Jamaica. a mí, ¿sabes lo que me pareció? Mira, escuchá, Patito, A ver, en tu decime. honor, Patito, en tu honor, A ver. en tu honor. Ay, Dios mío. Uy, mojé todo el micrófono. Uy, estaba batida y mojé todo el micrófono. En tu honor la pinchinga. Bueno, Con cerveza, boludo. No, qué cagada. gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, ¿Qué pasó? nada, boludo, que el abrí la micrófono. cerveza en tu honor, quise hacer el sonido y saltó toda la cerveza encima del micrófono, boludo. Alma, ¿vos estás tomando algo? Ah, bueno. Bueno, yo estoy tomando ¿No? vino, así que no voy a poder hacer ruido de nada. Bueno, No acá importa, cortar la caja Daisy así. dice o algo que abrir creo que todos coincidimos, que es que empezaron a manipular los ratings. Y de eso Anma sabe un poco. Sí, viste que sacaron un sistema que ya lo usaron. Es el remake de una película que hicieron con estaba Madonna, no me acuerdo la otra actriz, pero no sé si te acordás, Pato, una película que la primer liga de mujeres beisbolistas. No, Bueno, esa hicieron un no. remake, No hace la vi. poco lo sacaron Sí, con y Madonna. le utilizaron ahí va, y probaron este sistema. Se ve que ya pensando en esta serie, ¿no? Y ahora por 72 horas, y si ves en Rotten Tomatoes, no sé si publicó Rotten Tomatoes, pero a ver, que lo tengo acá. Sí, Rotten Tomatoes ya sacó una nota diciendo que iban a empezar a aplicar ¿cómo se llama? Sí. Una especie de sistema para hacer censura sobre los review bombing negativos. Bueno, acá, por ejemplo, hay algún que otro comentario, pero ¿cuál es la pega? Que estos comentarios son revisados. Y si se considera de que esto es por un tema de hacer un review bombing, no se publica. Lo Esa que es la pasa es idea. que el tema acá es cuáles son los parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para medir qué es review bombing? Por eso yo la otra vez saqué un video donde hablaba sobre el fanómetro, ¿no? ¿En qué punto sos fan? ¿En qué punto sos hater? ¿Qué se considera hater? Porque me parece que si hoy yo digo, me pareció una mala serie, ya soy hater. Ahora, vos decís que que es una buena serie y sos fans. No entiendo, ¿viste? Esto va a ser lo mismo. ¿Cuál es el parámetro para decidirlo? ¿Qué es un review bombing? ¿Cuando es negativo solo o cuando es positivo también? Claro, el review bombing Esa es la va para los dos pregunta. lados. Va para los dos lados, en teoría. ¿No? O sea, porque yo qué sé, a mí la música me hizo acordar a una banda sonora gloriosa de Gata Salvaje con $1.000 millones de dólares, por ejemplo.
No sé si vieron esa novela, pero era una telenovela venezolana. Y yo pensaba, la banda sonora, la verdad, Casadún me gustó. Después el resto era tipo, y no me eso fue una de las cosas que no me permitió sumergirme en este hermoso mundo. Y me dejó los pelos como lo están viendo. Después lo otro que fue recontra problemático para mí es el ritmo. Esto es un caos. Claro. Lo mejor es lo que no tienen los derechos y pasa en 4 minutos. Y aparte pasa de golpe y no tenés ni un tiempo como para ir procesando. La filosofía me pareció una pelotudez, sobre todo lo que dijo, ¿cómo era que se llama? Finrod. Eso te iba a decir, el primer diálogo. Finrod salió con una fumada que yo pensaba, hijo mío, no sabía que había ciertas la que habla, la que mira el cielo y la oscuridad en el fondo del mar. Déjate de joder, y después el recurso de mierda de decirle todo el secreto. ¿Y el secreto? Sí, el secreto del abismo. Claro, el recurso de mierda de decir, ¿y cuál es la solución a todo eso? Ven, te lo diré en secreto. Está bien, se lo dicen 10 tomas más adelante. Déjame aclararle algo a la gente. Me vi 2 veces esta cosa. O sea, tengo todo el derecho de estar enojado con esto. Bueno, la verdad que por lo general, la segunda vez me río. La segunda vez que vi She-Hulk me recalenté y después lo vi por segunda vez los 2 capítulos así, de un tirón. Y sí, quedé mal. Es horrible el diálogo, es espantosa la actuación. Me pareció peor la segunda vez que lo vi. Porque la primera vez dije, bueno, se fue arreglando. No, se ve que mi cerebro se desconectó en un momento. No, te genera lagunas mentales la primera vez. Terminé de verlo y dije... No quiero salir de... ¿Sí? No quiero salir del Señor de los Anillos, pero She-Hulk yo creo que lo están haciendo a propósito. Lo de She-Hulk ya no puede levantar. No, She-Hulk sí. No. Bueno, si se van a poner con se lo puede ir abajo. Si se van a poner esto tengo esperanza que se arregle. Yo tengo esperanza que esto en el capítulo 3 al menos llegue a un piso y de ahí para arriba. Yo creo que porque si no... No se va a arreglar porque ahora lo que viene es diferente. Porque no lo pueden arreglar porque acordate que viene más historia. No tienen la base ya es mal, la base es mala, no pueden dar un giro a todo esto. Yo creo que ya la base empezó mal. Sí, yo creo... A mí comparado con una cosa que me pareció extraña, comparándola con House of Dragon, por ejemplo, los 2 primeros capítulos como arco introductorio no me funcionó. Nada. Ni cómo están escritos los personajes, ni las actuaciones, ni el ritmo. No me funcionó. Y no estoy hablando como conocedor de Tolkien. Para mí esto es un monstruo. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sí. Aprecié más La Casa del Dragón cuando vi los primeros 2 capítulos estos. La Casa del Dragón, dentro de todo... Es mucho más competente. Presentan los personajes de una manera menos caótica. Bueno, mueren personajes, no quiero hacer spoiler por si alguien no lo vio, mueren personajes importantes. Ocurren cosas. Acá no pasa, pasan muchas cosas, pero en definitiva no pasa nada. No hay sensación de riesgo, no pasa nada. La Casa del Dragón, dentro de todo, fue armando ahí la trama. Hay una base, te deja dudas, tiene intriga política y te engancha un poco. A mí me enganchó por lo menos. Yo tengo que reconocer que a mí me gusta el tema de la intriga política y todo eso, que no a mucha gente le gusta. Por ahí le gusta más la acción y a mí me gusta. Pero si comparamos una con otra me parece que no hay color. A mí, sinceramente, me pareció mucho más atractiva La Casa del Dragón. Sí. Y la estructura del capítulo introductorio está muy bien hecha. Me sorprendió, de hecho. Che, perdón, ¿está vivo Guta? Sí, los estoy dejando hablar a ustedes porque yo al principio hablé me llama mucho. La atención, tu silencio, viste, es como inquietante. Digo, ¿qué pasa? No, porque ahora somos tres y yo tengo que regular un poco más la forma en la que hablo. Con Adma ahora somos 3 y me tengo que acostumbrar. Entonces por eso estoy haciendo un silencio respetuoso hacia mis compañeros. Aparte la cerveza está riquísima. Sí, creo que desde que abriste la cerveza te perdimos, Y mirale la carita,
Les cuento para pasar un poco más el trago, ¿no? Hoy fui a comprar un six-pack, porque me miré al espejo y dije, qué buen six-pack que tengo. Y ahí dije, bueno, en vez de comprar una cervecita de Hay litro, lasaña compro tenés, no sé, ravioles. los 6 canelones, boludo, que tengo. Ya son lasañas, porque no queda chico. Canelón queda chico. Epa, ¿qué pasó, Alma? Pensé que éramos amigos. Y si nos acabamos de pelear, teñida, Ah, sí, no. Ah, cierto. Diversa, no binaria, tiza. Te voy a agarrar de las mechas. Ni las trenzas te van a salvar. y capaz me alisas el pelo. Y, Hay que pero ver no el te lado olvides bueno que de si me todo. pongo en modo Karen Mary Sue, te parto el medio como un queso, enana. Eso no cuenta como gay. El tema de la Karen Merizú de Grace Randolph la mató a la serie. Salió, pero con todo. Eric pregunta, dice que llegó tarde, que se perdió. No te perdiste de nada, Eric. Recién empieza ahora el tema. Saludos, Alma. Guta, Saludos, pero- Eric. Caster, Escuchame, desde sí Panamá. te perdiste, pero como va grabado, lo vas a poder escuchar después. Te debes haber perdido 15 minutos nomás. Lo mejor no te está por preocupes. venir. Lo mejor está por venir. Por ahí, mira, dice, pero- Toki dice, creo que me quedé sordo porque me parece que puse unos clips acá, que saqué de Archivos Wayne, que me pareció buena idea, pero por ahí están un poco altos. No lo sé. Sí, puede ser ¿Puede ser ser? porque Los, yo lo lo- escucho después, cuando vuelve y después. los puedo bajar. Sí, no hay problema. Bueno, acá Bueno, Daisy dice escúchame, bueno, yo lo que sí considero. no, decime. No, que estaba contando de mi Ahí cervecita. te preguntan la Me fui a marca. comprar los six-pack. Claro, y me compré, yo no sé si ustedes son de Argentina, pero creo que sale en muchos países, una cervecita que se llama IPA, que es como una cervecita premium, porque era, obviamente al Pato había que agasajarlo, ¿no? Había que brindar con algo bueno. Y me compré 3. O sea, me compré 6, pero 2 de cada uno, de cada gusto. Me compré una Scottish, IPA Scottish, que viene con variedad de maltas especiales. ¿Está? Pero esperen, porque ahora después les voy a decir cuáles son las otras 2. Hay otras 2 que se llaman Cósmica, que esa es para cuando haga el barrilete cósmico y ya esté recontratomado y me vaya por la estratosfera y llegue a la onósfera. Y después tengo una que se llama Wolf. ¿Qué la Wolf? Significa lobo, ¿está? Cuando ustedes sientan que yo empiezo a cantar y ladre como un perro o aúlle como un lobo, me voy a estar tomando esa cervecita, sépanlo. Bueno, puede terminar mal la cosa. Listo, Con un ahí six-pack- conté todo sobre mi cerveza. Con un six-pack puede terminar la cosa bastante picante, ¿no? Y sabes que Con son un fuertes, six-pack. estas son fuertecitas y bien amargas. Hay una que tiene miel, una que es, no sé, maltas con miel. Esa debe ser bastante wok. Sabelo. Bueno, Alma, ¿qué onda? La foto de Guta, ¿quién Bueno. es? Pero, lo que pasa que otra vez, viste, vos me estás jugando en contra, Patito. ¿Oh? Yo, Me a ver, ponés yo te todo, dije, mirá, todos los chats acá arriba preguntan la foto de quién es. de mi nombre. Acá preguntan la foto. Ah, mira, no sé de dónde, no sé quién. Este es un seguidor del canal. Gran canal tiene de viajes. Maxi y Nati, que viajan con una camionetita por todo el país, por toda Argentina. Un beso grande, Maxi. Guta, viste que yo te dije que no sé si la gente lo Sí. conoce. Para mí la foto es de Alba Mayo. Hay un youtuber ahí que programa Lo juegos. que es pasa, igual a Alba Mayo. que vos me... No, es el cantante de Ráfaga, es. ¡Ráfaga! Escúchame, Pato. Lo que Decime. pasa es que vos me estás jugando en contra. Vos sos igual que Alma. Alma en el primer directo armó toda una cuestión de que mi voz era sangrante. ¿Por qué? No, Porque yo no el armé tipo tenía nada. recontra mal ecualizado todo y mi voz rascaba los oídos a más no poder. Ahora vos querés evitar que yo salte al estrellato y me pones todos los chats encima de mi nombre. Entonces la gente no sabe que soy pero antes te el quejaste, hijo de pará, lo voy a Gutadriel. poner, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner. Pero mirá cómo mirá, está. Mirá cómo está. pero-
Se pone loca, te lo dije, Pato. Se pone loca. ¿Por qué no lo pones No se encima puede de con la esta. nana diversa? No, ¿Por qué no lo pones la encima de la nana- nana no, diversa? no, ¿Qué me no. estás Porque diciendo? yo soy un grupo oprimido. Soy un Que grupo que- oprimido. A ver, sabelo. No tengo derechos. He sido discriminada por mi color y por mi raza de manatí. Vos no, rubia teñida. o sea A ver que vos si me te queda estás hablando claro. que estás interseccionada por ser negra, ser enana y además un manatí. Y tener que barrer todo Casadún. Imagínate, sabelo. No. Esa negra, ese personaje no tiene pinta de haber agarrado una escoba en su puta vida, ¿sabes? Pero mirá los bracitos que tengo. ¿Te parece que no? Eso porque yo tengo los six pack, los 6 canelones en los abdominales y vos los tenés adentro del buche, sabelo. Hola. Sí, no, yo me quedé callado porque estoy acá hola. tratando. Me desconfiguraste todo. Me hiciste mover el coso y se me desconfiguró todo. Pero ya está. Yo ya soy llegamos. así, boludo. Toda acción tiene una Gutadriel es reacción. así. Es Mira, una acá loca, Toda acción es tiene una reacción. Vos me promiscua, cagaste el Gutadriel. nombre, Te lo digo vos me así. cagaste Se el nombre y fue, yo te cago el chat, puto. Acá se fue de loca por toda Tierra Media buscándose al padre de su hijo. Así es Gutadriel. ¿Qué querés que te diga? A Lo ver. viste, la viste en la serie, perdón. ¿Viste que RM te tira cada pregunta que vos decís, ay, mirá, tirame esas preguntas y te armo un directo? Bueno, RM preguntaba si habíamos ¿Qué leído te iba a el decir? cómic del Doctor Strange. Yo, sinceramente, no. No, a RM no le podés responder porque te tenés que tomar un directo entero Ahí lo porque vamos a son ver. preguntas jodidas. Por eso le respondí la de Cristina Kirchner medio rapidito, porque son preguntas que controversiales. Acá pregunta Gintoki, buen punto. si Gutadriel es nadadora olímpica. Bueno, yo te voy a contar dos cosas. Una, en el libro de Tolkien, dice que Galadriel es una de las mejores, ¿cómo se llama? Que lo dije hoy, se los conté hoy. No es nadadora, es como... Deportista. ¿Qué te dije, Alma, que era? Que Hoy. físicamente era superior Sí, solamente. pero tiene un nombre, era como... Bueno, como que físicamente era superior. Atlética. Era el segundo elfo más atlético de toda la comunidad élfica. ¿Está? Ahora, si vos preguntás por Gutadriel, no te olvides que en mis años mozo fui guardavida y fui buzo de rescate y salvamento. Así que hace 1000 años, en la época de Sauro. Claro, nadar para mí es como... O sea, es más, yo ando por los ¿cómo se llama? Por los cambiadores, ¿está? Con erecciones, porque en este momento me considero lesbiana, ¿está? Un hombre lesbiano. Como pasó con la nadadora de lo que ustedes ya conocen porque han estado en otros directos, ¿no? Que por suerte ahora, sacaron la ley de que ya no se puede ser más, no pueden incluir más a nadadores hombres que se autoperciben mujeres en cambiadores de mujeres. Si hay un transexual. El Guta va a y no hay aparecer nada para ahora ponerse por ahí, en la y nueva al final, live pues, action, igual, La Sirenita, adelante, y va a no hay ser de problema. Sebastián. Para responder la pregunta de una manera corta. Y va a ser un Sebastián negro. Ahora voy a andar por los cambiadores en tanga, pero primero voy a pasar por Recoleta para tomar sol por donde ustedes ya saben. Y va a cantar, Va a cantar. Eso no, Bajo el mar. no Imagínense cuenta con la como voz de Guta bajo el mar. Se van a querer matar. Yo quiero ser Ariel. Quiero ser Ariel y mover la cola de pescado bajo el agua. Bueno, a ver, una cosa importante. Para la próxima te armo una. Una cosa importante que podrían haber aprovechado. En la parte de la balsa, supuestamente, tendría que haber salido desnuda la chica. Entonces, hablan mucho de inclusión, pero por alguna razón, no sé si se avergüenzan del cuerpo de la mujer o qué pasó, porque le pusieron ahí una especie de camisolín transparente. Ya le pegó la cerveza. A mí lo que más me molestó. Lo que más me molestó de esa escena fue que Galadriel es una retrasada. Se tiró sin un plan B al agua a nadar. En agua salada que no podés tomar, estaba totalmente deshidratada y exhausta, pero después cuando vino el pescado, salió a nadar.
de vuelta. Pero pará, porque tocaron un tema tan álgido, man. Vos escuchame una cosa. ¿En qué cabeza cabe cualquier persona que se haya tirado 2 minutos al agua? Sabe que con bruto camisón no podés nadar, y menos una noche entera, porque empieza de día y termina de noche. Perdón, al revés, empieza de noche y termina de día nadando. Lo mínimo que haces con tu daga, por lo menos te cortás el camisón arriba de las rodillas, porque eso cuando se moja y vos vas pataleando, por eso los nadadores hombres se depilan el cuerpo completo, porque quieras o no, el cuerpo retrasa un montón los tiempos de natación, ¿entendés? Entonces, por lo menos te cortás el coso. Y no solamente eso, cuando se ata al barco, cualquier persona con 2 gramos de seso en una barcacita de mierda, que son 2 maderas, ni en pedo se ata a un pantoque. La mina se va al fondo porque tiene bruto pantoque de barco. El pantoque es esa como tipo de polea triple, donde alzan las velas y se ata el pantoque, boludo. ¿Estás No sé diciendo de que qué no estás tiene hablando. sentido? Pero boludo, No, vos me estás diciendo que cuando se hace guerrera Galadriel se vuelve estúpida, siendo uno de los personajes más inteligentes y sabios de todo el puto, no sé cómo se llama el planeta del Señor de los Anillos. Pero esto no es, pero esto no es El Señor de los Anillos, esto es un remake, Sí, Guta. lo que vos Lo quieras, tenés pero que nos ver tratan de así. estúpidos, nos tratan de estúpidos, tanto en She-Hulk como en esta novela de mierda, nos tratan de estúpidos. bueno, pero Yo les quería preguntar a los dos, ¿ustedes recomendarían a alguien ver esta serie? O sea, si te cruzás con un amigo, una amiga, ¿le dirías, che, mirá, salió El Señor de los Anillos, está buena, o no la veas, o pegate 3 corchazos, o tirate un puente? ¿Qué elegirían? a ver, No, yo siempre voy con el corchazo. yo creo, yo por suerte no leí ningún libro ni soy fanático de Tolkien, porque los fanáticos están que no quieren matarlos, los quieren matar. A mí no me, si yo, a mí me decís, Guta decía, es una serie genérica de fantasía. Claro, es una serie genérica de fantasía y tira del nombre del Señor de los Anillos porque para vender. Ahora, si vos no me decís que es del Señor de los Anillos, es una serie más que puede ser, no sé, le pueden poner cualquier nombre. Tiene elfo, tiene... Ah, y no dicen... ¿Por qué no dicen hobbit? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no nombran a los hobbits? No, Porque porque los escritores creen que los Harfoot no son hobbits, y los Harfoot son una raza de hobbits. Pero como esto es otra cosa, yo me creo que los Harfoot son otra cosa. es que acá hay un error. Mirá, yo no me acuerdo. Puede ser que yo no me acuerde de nombres, puede ser que yo no me acuerde de los nombres de las ciudades, de del árbol genealógico, porque reconozco mis limitaciones. ¿Está bien? Pero sí yo me acuerdo muy bien, porque aparte para un video me leí unas partes de los libros que los puse al final de los videos. Tolkien describía a los Harfoot como gente no oscura, ni gente negra, ni nada por el estilo. Los describía más como amarronados, si querés llamarlo así. Sí, es Una verdad, especie como claro. de, si querés llamarle café con leche. O sea, podríamos inferir que serían más como si fuera un, no sé, un latino. ¿Está? Y acá te lo ponen a un negro que parece Bill Cosby, boludo. Bill Cosby con peluca blanca. Tan, 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 ¿Eh? tan. ¿O no? ¿No les pareció a Bill Cosby cuando salió el negro, boludo? Yo me preguntaba, ¿no? De los En realidad- refugios pensé que había estado actuando Bill Cosby. Sí, sí. Eso es cierto. Bueno, ahí está, Sí. bueno, el tema de No la está inclusión, mal. el tema de la inclusión está, pero no forzado, está forzadísimo. No sé qué es lo que quisieron hacer, pero no encaja bien el tema, me parece. ¿No te funcionó? Tal cual, Lucas B. Eran lincheras de la Tierra Media. Parecían lincheras de la Tierra Media. Es verdad. Es que lo son. Ahora, la pregunta O- del millón es, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Antes nos había hecho Sí, una sí, pregunta claro. Anma. Les hago la pregunta a los dos. ¿No creen que por lo menos si le hubiesen puesto barba a la enana
hubiesen conformado de alguna manera, y no no es algo que es ofensivo ni nada, porque según tengo entendido, y yo no soy un experto tampoco, la barba en los enanos y en las enanas era una cuestión de orgullo llevar la barba. ¿No hubiese sido bueno que le pongan la barba? ¿Por qué no le ponen la barba? ¿Por qué hacen esos cambios? Bueno, pará. Déjame hacerte una aclaración ahí. Yo de vuelta vuelvo a recordarles lo que dije al principio. Puedo decir alguna gansada porque no soy erudito en Señor de los Anillos y estoy hablando de lo que recuerdo porque no iba a volver a leer ni los libros, ni las cartas, ni nada. ¿Está? Listo, dicho esta aclaración. Yo recuerdo que hablaban de que para los enanos sí era una cuestión de orgullo y cuanto más larga era como más meritorio. ¿Está bien? Ahora, yo recuerdo que en una parte decía que las enanas podían o no tener barba y muchas veces se la dejaban para cuando viajaban, para confundirse con enanos. Pero la verdad que no me acuerdo bien, porque no se olviden que yo leo también muchísimas cosas de Dungeons and Dragons. ¿Está bien? Pero sí me hubiera gustado ver. A ver, primero, si vos ponías los Hardfoot, los ponías como latinos, tenías la excusa justa para hacer la inclusión que tanto rompen las bolas como Namor y un montón de cosas. ¿Está bien? Y por otro lado, era el momento justo para reforzar esto de que las nuevas feminazis están en contra de que las mujeres se tengan que depilar las axilas, que se tengan que afeitar, que se tengan que depilar las piernas. Era el momento justo para sentirse. Es más, hasta un travesti podía llegar, o un transgénero podía llegar a decir: mira, me veo representado porque soy una mujer en cuerpo de hombre, por ejemplo. Pero así todo no lo sacan. Y eso me lleva también a la hipocresía del body positive, porque siempre muestran a la gordita o al gordito como chivo expiatorio de la comedia. Por ejemplo, cuando se traba ¿cómo se llama? La Hobbit, que la chica la empuja, se cae al barro, se queda toda embarrada, la gordita pues se había quedado trabada entre la reja, y la mira y le dice: ¿en serio? Entonces volvemos al efecto Spider-Man de Holland. El gordito es un tarado, es un tipo que habla mal, entonces digo, body positive, ¿qué carajo? Listo, ya me empecé a engranar. Sí, y aparte te faltó el factor de la cerveza, ya de todo. Me parece que ya empieza a hacer efecto. No, pero agarraste la velocidad. me pone más alegre. Agarraste velocidad. No, es que la cerveza me pone más alegre. Creo que es la única que me está salvando del corchazo. Alma, ¿vos qué opinas de lo que dice Guta? No, tiene razón y aparte, a ver, esta serie no sé qué mensajes quiere mandar. Yo quiero mi barba y mi martillo. Quiero verme épica. Claro. Como Tiza. Pero para empezar. Volviendo a la pregunta, yo creo que si hubiesen puesto la barba, por lo menos hubiesen conformado un poquito al fan de la obra de Tolkien. Lo hubiesen conformado un poco. Es como también meter el dedo en la llaga. Y aparte hubiese sido, como marketing hubiese sido perfecto, yo creo. Imagínate la imagen, Pero aparte ya se hizo. O sea, esta gente trabaja con ventaja, ya se hizo en el Hobbit. Claro. O sea, no hubo o sea, nadie se quejó de eso cuando salió el Hobbit, de que las enanas tuvieran barba. Y es como volver atrás. Entonces, claro. Porque digo, el problema que vos tenés sobre todo con la actriz, ¿no? Esta serie tuvo varios problemas. Menos mal que pusiste el freno. ¿Que porque un solo problema te iba a preguntar? No, tiene varios, pero digo, uno de los más grandes es la promoción. Soltaron a Disa como si fuese un perro y empezó a vomitar un montón de pavadas, como que ella era la primera enana, después dijo la primera enana de color, después dijo cualquiera. Después dijo la primera enana en la televisión. O la Elvis. Sí, dijo cualquiera. Y nadie la corrigió, aparte. Lo peor de todo es que nadie la corrigió y le dijo: mirá, esto no lo puedes decir porque no es cierto. Entonces, la promoción, lo que me sorprende de esto, y en nada de lo que he tenido que cubrir, bueno, sí, en algunas cosas sí, pero
nada tan horrible como la promoción de esto. La promoción mató al producto. Aparte que el producto es malo. Lo que pasa Para es mí es que, a malo. ver, Lo lamento. esto lo deben saber ustedes mejor que yo. El problema es con los derechos también de los libros. Entonces tuvieron que armar todo un... Creo que ellos tienen los derechos de los 3 libros De de los la apéndices. trilogía y nada más. El apéndice, exactamente, que el apéndice es como una especie de... es muy reducido. Entonces tuvieron que armar. Todo se lo Es un inventaron. árbol genealógico. Exacto, Eso es lo que exacto. tenés. Entonces se inventaron personajes. Se inventaron cosas que no suceden. Entonces es una mezcla rara que llamarla adaptación me parece que es demasiado. No es una adaptación, es una libre interpretación de las Ahí es el cosas. error. Claro, pero Perfecto. para No mí el lo podía haber error, dicho mejor, porque es eso. pero para mí lo que hizo enojar fue la famosa frase, o bueno, la declaración que dijeron, esto es lo que Tolkien hubiese estado orgulloso de esta serie. Eso es lo que yo creo que metieron el dedo en la llaga ahí. Es decir, el fan... Invocar a Tolkien, que dijo que no le gustaba las adaptaciones, es lo peor que podés decir. Más para Exacto, el fandom del Señor de los Anillos. porque el tema acá es, ¿qué están haciendo estas? Bueno, todas las productoras lo que están haciendo es, eh, por ejemplo, Sandman, a Neil Gaiman, lo contrataron únicamente para que defienda la obra, no lo contrataron para que asesore nada. El tema es que lamentablemente Tolkien no puede decir nada y yo creo que los fans se enojaron justamente porque están poniendo en boca de Tolkien cosas que es imposible de saber. Y creo que Tolkien siempre fue muy purista de su obra y no aprobaba los cambios. Entonces yo creo que el dedo en la llaga está justamente en invocar a Tolkien y decir esto lo hubiese aprobado. Y el otro tema es el que justo el estreno es en la fecha de la muerte de Tolkien como una especie de homenaje y creo que eso fue lo que enojó realmente. Me parece, no sé. Buen punto, Sí. buen punto, porque yo lo tenía para marcar eso, de que justo lo estrenaron el día que falleció Tolkien. Claro, entonces Lo es cual a mí me parece un realmente homenaje. Se una... están aprovechando de una persona que no puede decir absolutamente nada, ¿entendés? Ese es el tema. No, lo que quieren hacer estos tipos es la nostalgia, quieren aprovecharse de la nostalgia. Y acá no hay nostalgia, acá no hay nada de Tolkien. Pero déjame que difiera en una sola cosita con vos, Pato. A Decime. mí me parece que los tipos tenían para hacer cosas sin necesidad de meterse en meollos ni problemas. Pero aparte, esto es un tipo de conducta, mala vida, de querer poner la impronta de los showrunners en todo, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, vos tenés material para hacer algo de base, para hacer una base donde vos le des al fan lo que es del fan y después cuando tenés contento más o menos al fan, que vos decís, veo reflejada mi obra en esto que me estás mostrando, bueno, listo, me tomo ciertas licencias. Y acá vos tenías para hacer cosas con lo que ya sabías de Tolkien. Es más, tenías cosas para hacer, como ellos dijeron, tenías muchas pistas en los libros que compraste los derechos para recrear tranquilamente la segunda edad. No en todo su esplendor, ¿está bien? Pero tenías para hacer cosas. Por ejemplo, conocías muy bien a Galadriel. El tema de que vos quieras empoderar de forma física a Galadriel es una poronga, porque Galadriel ya está más que ultra empoderada, ultra re bien ganado el poder que tiene, y no es necesario hacer más estupideces con Galadriel. Y es la Esto magia. es lo mismo que cuando en el Hobbit sacaron a la elfa esta, que no me acuerdo el nombre, que se enamora del enano, para poner un personaje tanga. Listo. ¿Entendés? Entonces, yo qué sé. Yo creo que Acá que me vengas a vender toda la zaraza de estos tipos que me vendieron acá, y la verdad que es un insulto a todos, al fan y hasta el youtuber, y ya todos saben de quién hablo, hasta el youtuber más vendido que pueda existir, tiene que reconocerlo, man. Esto es una bofetada al fan, es más,
Y no me jodas, como en esto me tengo que meter. O sea, esto es reingeniería, porque vuelvo a decir lo mismo. El día de mañana vamos a ver, el pibe que tenga 20 años no va a ir a ver las de Peter Jackson, o con esto de que la nueva juventud está con los 140 caracteres, o me da mucha paja leer los 25 libros que hay, va a decir, bueno, me miro la serie del Señor de los Anillos. Y va a mirar la serie del Señor de los Anillos y va a pensar que existen los elfos negros, que los Harfoot son todos interraciales, porque había un esposo negro con una esposa blanca y salía una chica con ojos azules, porque es así, los Harfoot estos son así. El papá es negro, la mamá es blanca y la nena tiene ojos azules y es blanca, cualquier pelotudez. Pero bueno, al margen de eso, después va a mirar y va a decir, puta, parecía una sociedad de las que vivimos hoy en día, que por una cuestión de que, por ejemplo, con los avances de transporte, los avances tecnológicos, no es raro ver en Europa un afroamericano, o ver en Argentina un afroamericano, o ver un blanco en África, ¿entendés? O sea, no hay problema. El tema es que en esta época era casi imposible que hubieran así un negro y un blanco en el mismo lugar, ¿entendés? Y no era lo que escribió Tolkien. Ahora, por ahí podrías haber metido, no sé, este pueblo, que nunca me acuerdo el puto nombre, que eran los del este o del norte, está bien, y ya está, y hacerlo bien. No, tenías que meter en todas las sociedades, ya sea hobbit, elfos o humanos, una diversidad que no existe. Entonces vos en ningún puto momento te ves reflejado en el mundo de Tolkien, porque eso no es el mundo de Tolkien. Listo, he dicho y me he tomado la cerveza. ¿Qué Sí, carajo? tomaste ¿Cómo se carrera, nota que sos una rubia teñida? Horrible, Sí, horrible tu comentario. sí. Pido mil disculpas a la audiencia por ser no sé. Bueno, acá Elvis Manzanares ya No, es está la bien. segunda vez que me dice el video de Furiosa. Vamos a hacer Furiosa, voy a hacer un video, perdón, disculpen que salga un segundo, ahora entramos nuevamente. Voy a hacer un nuevo video de Furiosa porque hay noticias. Ya salieron imágenes que la verdad es que no las actualicé, y hay imágenes de lo que sería el camión de Furiosa, y hay imágenes de esta muchachita aterciopelada, esta Anya Taylor-Joy, que ya aparece con el chroma key en la mano, porque parece que ya... Yo pensé que iban a usar el recurso de que iban a contar la historia de cómo perdió la mano, pero parece que no lo sé todavía. Pero hay nueva información y estoy preparando un video, así que pronto voy a hacer un video del tema de la actualización de Furiosa, porque hay bastante información ya. Acá está Iván Kustin, que me dice: hola Pero a Pato, ver, buen espera, video. Pato. Decime. Escúchame, Pato, acá hay mucha gente que es por ahí audiencia de Ana, parece también audiencia mía, que por ahí capaz, digo, estoy especulando, capaz no te conocen. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué va tu canal? Porque vi que hay mucha gente que le gusta muchos videos que sacás de No, autos, hay mucha muchos gente. videos que sacás de Furiosa. Bueno, hay mucha gente que entró por los videos de Mad Max, porque en realidad los de Mad Max Furiosa, que hay poco en español. Hay poco en español porque, bueno, en realidad la película es muy reciente, se está filmando. Eh, Así que entró mucha gente por Mad Max, y Mad Max es otra película bueno, que va a dar mucho que hablar, ¿no? Primero, no quiero salir del tema, luego cerramos el tema del Señor de los Anillos, ¿eh? El tema de Mad Max es que tiene varias cosas, varios componentes que están enojando un poquito a algunos fans. El primero es que no aparece Matt. Sería la primera película de Mad Max en la que no aparece Matt. La película anterior aparece Matt, se le da protagonismo a Furiosa, pero aparece Matt. Esta sería la primera película de lo que sería la saga Mad Max, que está centrado directamente en el personaje de Furiosa. Sería una precuela que cuenta la historia de Furiosa. Entonces, ya la gente está un poquito enojada. ¿Qué quiere el fan de Mad Max? El fan de Mad Max quiere que aparezca Matt, y la verdad que parte de los fans lo que quieren es que aparezca el famoso Interceptor, que es el coche de Matt.
Aparentemente el interceptor aparece, pero no aparece Matt. Por lo menos no estaría confirmado que por ahí hay un cameo, porque al aparecer el coche habría un cameo con algún doble que sí que participa en la película, que fue el doble que en la película anterior estuvo haciendo el doblaje de Matt, pero no aparece Matt. Entonces va a dar mucho que hablar la película. Porque también parece como Pero que tiene- escúchame, Sí. escúchame. Primero compartime la cerveza con la audiencia, por favor. Y después yo te pregunto, además de esto que está interesante, y no Sí. cuentes tu video, porque todos los queremos No. ver, ¿tá? Pero contame un poco más, sé un poco más íntimo con tu canal. Ay, ¿Tu canal estás- qué nos cuenta? ¿Cómo querés ir por el canal? ¿Qué enfoque tiene? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? mira, voy a ser sincero. Contame algo de eso. Voy a ser sincero con el público y más que nada respetuoso con la gente que está entrando, son tus seguidores y los seguidores de Ant-Man. Mi canal es un poco caótico. ¿Por qué? Porque abarco muchos temas y fui probando algunas cosas. Hay historias que funcionaron en algún momento, que a mí me gusta hacerlas, historias curiosas. Y después está el tema justamente de las películas y las series. Y los coches. ¿Qué pasa? Uno de los videos que explotó en el canal fue el video... no quiero hacer spam. No quiero hacer spam del canal. El que quiera que lo vea, el que no quiera que no lo vea. Por ahí hay algunos de mis seguidores que entraron por ese video. Pero a mí lo que una de las gratificaciones que tuve es que a mí me gusta mucho Batman. Y hice un video que no había muchos en español, de la historia del Batimóvil. Pero la historia completa, desde el 1940, que mucha gente no sabe que hay una serie de Batman que se emitía en 1940. Ese video despegó... Sí. Y hay una triple X del 70. Te lo tiro Exacto. así para que... Sí, por supuesto. Oh, pará. Pou. Chica. Es italiana, más te digo. Así que imagínate. Italianos son de... ¿Está la chicholina? No, ¿Está la chicho? No. Tiene una batibicicleta Batman, para que te hagas una idea del nivel de producción. Ah, no, esa sí la quiero ver en Discord con todos ustedes. Bueno, aparentemente el Batman de los 70, bueno, a mí el Batman de los 70 me parece una genialidad. Me parece una genialidad el tema de los guionistas que se ríen un montón de todo. Les importa nada. Es bizarra, pero bizarra a propósito. Yo creo que... Bueno, perdón. Yo también me tomé un vino. El tema es el siguiente. She-Hulk. She-Hulk no apunta de alguna manera. Estamos volviendo a un Batman de los 70. Un Adam West. Es un Adam West. El último capítulo donde baila es el Watusi de Batman, que justo está ahí en el GIF. Es una involución. Qué buen Batman. Pero eso estuvo bien hecho, man. Eso estuvo bien hecho. Porque tenía incluso... ¿Quién en los 70 iba a ver un Batman así? Vos pensabas que nadie. Y sin embargo la rompió, boludo. No, de hecho, Gatúbela era negra. Bueno, hay varias Gatúbelas. Claro, hay tenés varias, razón. hay 3. Pero es verdad. Gatúbela era negra. Y bueno, sí. yo igual, chicos, les propongo una cosa. Después que termine este directo, todos a Pornhub a buscar esa puta película que nos dijo Ant-Man. Bueno, yo les voy a dar una... Quiero ver a cuatro manos buscando esa película. Bueno, yo les voy sépanlo. Guta, yo te voy a dar una primicia. Primicia a vos, a Ant-Man y a la gente que está. Van a pensar que soy un fantasma todos. Van a pensar que soy un fantasma con lo que les voy a decir. ¿Están preparados? Muchos ya lo sabemos eso. No, pero muchos lo van a No, fantasma, mirá cómo van a confirmar. Mirá cómo estamos vestidas. Lo van a confirmar. Y lo digo, no lo compruebo. Es más, voy a sacar en un video a mi abuela, Lilian. Uy, turbio, turbio. Se viene algo turbio, chicos, prepárense, turbio. Bueno, turbio.
uno de los villanos de Batman sería el primo de mi abuela. Y hay fotos y todo. ¿En serio? Sí. Ahora, Mirá, ¿En serio? ¿qué pasa? barbaridad. Eso que estoy, perdón que me desvíe de todo esto, pero es interesante. Esto que yo No, digo claro. es un tema que hace años en las fiestas, cuando mi abuela se toma un vinito de más, lo sacamos a colación porque nos matamos de la risa. Porque en realidad es incomprobable y mi abuela lo asegura exactamente. Acá alguien dijo, mira, ahí está una Pará, persona. ahora déjame Sí, aclarar algo con todo el respeto hacia la nona. sí. ¿Estamos hablando de la versión triple X o estamos hablando de la versión No. posta? Es más, voy a decir el nombre y el apellido que ya lo dijeron. Mira, lo voy a poner, lo voy a buscar el nombre acá. Y hay una foto, pero yo no sé si es una foto que se sacó mi abuela, como si fuese una. A ver, acá le voy a poner el nombre. De Phantom que lo dijo. Nos matamos de la risa. No lo termina de creer nadie de la familia y cada vez que nos juntamos, mi abuela cuenta la historia y lo cuenta. Yo, sinceramente, estoy en un 10% que lo creo y el resto es incomprobable. Es incomprobable. Pará, Pato, pará un toque. Porque yo cuando te pregunté esto, de qué versión, no era por faltarle respeto a la No. nona, sino que conozco a la audiencia, conozco a los depravados que están del otro lado del chat y estaba seguro que se estaban preguntando lo mismo. De hecho, Hintoki me lo reafirma, estaba por hacer la misma pregunta. Todos queremos saber y tenés que aclararlo. Es que yo ¿Está no, bien? es que yo sinceramente no termino de. Es decir, la familia lo que hace es, nos juntamos, cuando nos juntamos, lo sacamos prácticamente como un chiste. Y mi abuela lo defiende a capa y espada. Eso. Lo defiende a capa y espada. Yo quiero Pero. ver, yo quiero ver ese video. Yo quiero ver ese Pero video, sería boludo. viral. Lo defiende a capa y espada, pero se pone seria y lo defiende y qué sé yo. Ahora, sinceramente, qué sé yo, no lo sé realmente. No lo sé. Acá en los comentarios los comentarios Mirá, están matando la risa. Petinato se me acaba de hacer, Petinato se me acaba de hacer el mojigato. Petinato, en tu foro más íntimo, en tu foro más íntimo y más profundo de tu ser, estoy seguro que te preguntaste lo mismo. Sabelo. Acabo de encontrar Empezá, la parodia. Petinato. Acabo de Sape. encontrar, Mira, Shintoki acabo dice, de yo encontrar quiero la creerte, parodia. Pato. Pensé que no la iba a encontrar. Yo digo Y una cosa, Peti, vos sabés, sape. Sí, vamos a ver. El tema es que acá Shintoki dice, Compartí mi pantalla un me toque. gusta la historia de tu nona. El problema es que hay muchas historias. Amo a mi abuela y me encanta que justamente nos hable de esto, ¿no? Pero el tema es que no es la única historia un poco rara que tiene. Entonces, Pará, porque le podemos dedicar un directo a la pero la de nona. César Romero, Seguí contando cosas de la nona que esto pero la de César se Romero pone es un turbio y se pone clásico. jugoso. La de César Romero es un clásico. Se pone turbio y se pone. Es más, invítame a la fiesta de Navidad. Quiero conocer a la nona. Pero hace varias fiestas de Navidad. Sabelo. Hace varias fiestas de Navidad que es un tema recurrente, porque es el tema justamente cuando hay una copa de más o lo que sea, que soy yo el que le tira un poquito de la lengua y hablamos de César Romero. Y se pone seria y hasta un poco se pone seria y dice que sí, que es así, y te explica todo y te lo argumenta. Entonces, realmente yo no sé qué onda el tema. Entonces, no lo sé. No lo Acá sé. te preguntan, ¿pero tu nona estuvo en Estados Unidos de joven o qué onda? Sí, mi abuela estuvo de joven y no tan joven en Estados Unidos. Sí, así es.
No, tu nona debe ser una copada. Esas viejas, pero lo digo con todo respeto, pero con toda sinceridad. Esas viejas partuceras de que están en la joda, en la cena. No, pero no partucera en el mal sentido, sino que en una cena y te hace recontracagar de risa. Esas viejas que tienen 70 años, pero dentro suyo tienen 25. Te lo dice y te muy cagás serio. de El tema, risa no, el contando. tema es que te lo dice muy serio, te lo argumenta muy serio, te explica todo y claro, viste, estás en que se matan de la risa. Sí, nos fuimos de tema. Estábamos, ay, ¿cómo terminamos acá? Y encima, no. Bueno, estamos por la banquina, vamos por la banquina. Sí, el tema es que te lo dice seria. En ningún momento, claro, el juego es un tira y afloja a ver si en algún momento reconoce que no es así. Pero no, está eso y bueno, qué sé yo, no sé. También dice que conoció a Dalí y bueno, sí, puede ser. Espero, ¿Cómo a Dalí? ¿Cómo a abuela, Dalí, si boludo? ves ¿Cuántos esto, años tiene tu abuela? no, mi abuela tiene más de 80. Sí, en la familia se vive mucho. Creo que yo Bien. ya soy de los que... sí, así es. Mi abuela tiene más de 80 años. Sí, vos seguís mirando estas porquerías, boludo, y vas a ser el que muere más joven, sabelo, boludo. No, y tiene un canal de TikTok y tiene un canal de YouTube, que no voy a decir No, ahora. ¿viste que tenía razón? ¿Viste que tenía razón? Todo el mundo pensó que me estaba zarpando, pero lo decía posta, boludo. Tu nona es de esas viejas que tienen alma de joven. Tiene un TikTok, todo, no. Es una vieja, pero, a ver, cuando acá en Argentina decimos partucera, no estamos hablando de cosas porno ni nada por el estilo. Partucera de alma joven. A eso me refiero yo. ¿Está? Que pinta Sí, como la obviamente. vieja partucera de la familia. Obviamente, pero bueno, No sean, tiene un TikTok. cabezas quemadas, che. Lo que pasa es que yo lo veo como una traición filmarla contando la anécdota de César Romero porque, no lo sé. Pero bueno, perdón, nos fuimos de tema totalmente. Pero ¿por qué? Escúchame. Primero compartí mi pantalla. Y dos, A ver. ¿por qué un día le decís, Vamos. abuela, escúchame, ¿por qué no le decís así? Mira, te tiro una idea. ¿Por qué no la sentás un día a tu abuela y decís, mira, abuela, vos contás unas cosas que son muy, muy copadas? ¿Por qué no me das una entrevista y yo te prometo y te juro que no la subo hasta el día que ya no nos acompañes más? Y lo dejás registrado y grabado. Bueno, vamos Eso a hacer, sería mirá, un video de puta madre. a ver, qué sé yo, no sé, lo que pasa es que tengo miedo que después se le vuelva en contra, viste cómo es la gente. Pero podría ser un video filmándola, contando la anécdota para que la cuente ella. Yo no me hago cargo de nada, yo no avalo nada, ¿eh? Es decir, no. ¿Qué sé yo? No, bueno, obvio. Boludo, Alma se puso a ver la versión porno de Batman y se fue del canal, boludo. Vos ya estás, No, me la Se vos te fue tomaste del la encontré, me la- cerveza, vos te tomaste la cerveza y ya me decís las palabras prohibidas de YouTube, boludo. No. No pasa nada. pero Alma se puso a ver Pero vos sabías, no, estoy escuchando, primero. Y segundo, ¿vos sabías que existía una versión así para adulto? porno, no. Hay versiones de todo, ¿Viste? ¿no? ¿Viste? Porque después dicen, no, vos no ves película. No, veo de todo. Pero man, Te veo cuando se desde trata- She-Hulk hasta la versión del 70 italiana de 3 pesos de Batman. Escuchame, boludo, cuando se Salud. trata de cringe, te trata de lo más embarrado, de lo más asqueroso, de todo lo que se hizo en el cine, yo creo que vos sos mi referente, boludo, sabelo. Tenemos que No hablar, tengo dudas. chicos, O sea, no puedo afirmarlo, pero tampoco tengo dudas. algún día tenemos que hacer algún directo hablando de la versión de las Tortugas Ninja argentinas. No sé si la conocen. Sí. Las tortugas pinjas y tenías Indiana Cojones. Las Tortugas Pinja es terrible. Tiene unas escenas impresionantes. Indiana Cojones, Es una obra de Indiana arte. Cojones, tremenda. ¿Cuál? boludo. Esa no la conozco, ¿eh? Tiene como Tiene unos Indiana planos. Cojones. Indiana tiene unos Cojones. planos y hay una banda sonora épica. Esa, Tu, 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 tu. no, esa no Y la conozco. esperen que salga la versión para meternos de vuelta en el La tema. extendida, decís vos. Esperen la que versión saquen la extendida de versión del 4 Señor de horas. los Anillos
con Galadriel agarrando Va a otra cosa salir. que no es exactamente lo que nosotros estamos Va a viendo en la salir, serie. va a salir. Va a pasar Ah, como con ¿no? Capitana Marvel, ¿Te queda que alguna salió, que duda? fue la película más vista. O sea, la película de Marvel fue más o menos y tuvo éxito la película, digamos, para adultos. Fue maravilloso eso. Yo aplaudía, me mataba de la risa. Pensaba todo Marvel. Tiraba la mujer fuerte, que no se ríe, empoderada, y lo que tiene más éxito es la versión triple X. A ver, acá, perdón, acá hay No un, me queda ni la menor duda. acá hay un mensaje interesante, perdón. Dale. Acá los Meto 2 Masters dice, hay una versión de peli Sí. no por, mirá que está muy bien, muy elegante. Estamos en justamente cultura. de Star Wars. Es verdad, hay una versión en la que Sí, leía es cierto. ve la fuerza de cerca. Y bueno, hay versiones de todo en realidad, Sí. ¿no? Pero esa es una de las famosas. Escuchame, es verdad. y la versión de estas que tienen los tentáculos en la cabeza, que no me acuerdo cómo se llaman, que también hay una versión de esa de Star Wars. Bueno, hay No confundir, Yo te no digo se una cosa. confundan, no se Yo confundan con Los Últimos Jedi, que es una versión no por, pero no en el sentido que ustedes lo piensan. Eso es otra cosa. Ah, eso no la, esa no la me sé, quedé no pensando la en vi. que si no es no No, por, no ¿qué es es? no, o sea, es la que hizo Ryan Johnson. Algunos lo consideran no por, porque no tiene nada que ver con Star Wars. ¿Sabés qué es lo que me da un poquito de miedo de todo esto? Que además ¿Qué? sepas quién es el director de esa versión, boludo. No sé, Sí. no sé. Hay Un día, vos sabés que un día agarro y veo. Vos imaginate. No podés saber el director de esa película, hijo de puta. Hay conocimiento. Primera me parece, ¿eh? escena, ves a Me Batman muero, boludo, me andando. muero muerto 2 veces. No, pero vos imaginate esto. Estoy cambiando de canal y de repente veo un tipo recontra viejo andando en una bicicleta disfrazado de Batman en un campo que se veía lo más campi que te puedas imaginar. ¿Viste esas bicicletas que te pesaba el cuadro 3 toneladas? A ese nivel era vieja. Y el tipo para en una granjita y te dice que es Bruce Wayne. Y ahí empieza toda la acción. Y no la acción violenta. Bueno, podrías considerarla violenta. Yo qué sé. Bueno, esto tiene más sentido que El Señor de los Anillos. Mirá, lo porque son relaciono. Besos, porque Besos, posta Besos, está pensando, dice, puta, me está yendo para el orto en Rotten Tomatoes con esto. Y si sacamos ya la versión porno por 200 millones más, sabelo, usamos las mismas armaduras, usamos las mismas cosas, no gastamos un mango y pou. Guta, Galadriel. hasta la gente en los comentarios me pone no por y vos me tirás directamente la frase. Pues me van a matar, me van a tirar el video abajo, boludo. Es el Porque Guta. yo voy a ser muy Guta. sincero, El Guta voy a no ser tiene muy filtro, sincero es y poco inimputable. diplomático. Escúchame. Yo te voy a tirar las cosas sin filtro, te lo voy a tirar sin como es, sin sutileza. Sí, me vas a tirar el Si a video. mí me vas me a tirar el tiraron video. el primer directo del canal, escúchame, si me tiraron el primer directo del canal, porque quise darle a mi audiencia, ¿cómo se llama? Una versión de Guns N' Roses mejorada con mi voz, y me lo tiraron, como mínimo te lo tienen que tirar a vos. Bueno, Mínimo. pregunta, El primer ya directo. Pregunta, ya descarrilamos, César Romero, películas no por, 1 hora y media de directo, más de 1 hora de directo, casi 2 horas y todavía no cantaste. ¿Hay algo para el público que te pida esa voz aterciopelada? ¿Cómo que no canté, boludo? Entré con el directo pero cantando, no man. había- Mirá. No, Ya te gracias, donaron. Peti. Petinato Peti. No, primer No, donación. grande, Vamos a abrir otra Peti. cerveza, sabelo. No lo puedo creer, mañana como. Se acabaron los Peti. fideos y el arroz. Qué grande, Peti, gracias. Bueno, Peti, hay que abrir otra cerveza. no, grande. Ahora, ¿vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta de Esto una es importante. cosa? Esto es importante. No quiero ser un capitalista, pero es la primera donación que recibo, che. No me voy a olvidar más nunca de Peti. Qué grande Peti. Es la primera donación. Petinato. Bien, Peti, bien.
¿Hay algún tipo de canto o algo para la gente después de 1 hora y media que no entraron todos al principio? No porque me puse triste, no porque me puse Yo triste. tengo ¿Por qué te un meme pusiste? O sea, preparado. Yo tengo me un meme. puse re contento por vos, porque me imagino la emoción de que una persona piense así como en esto, pero me puse triste, porque dije, puta, yo en mi primer directo no tuve ninguna donación. Obviamente yo no puedo monetizar ni nada por el estilo, pero dije, uy, soy repete, boludo. Ni siquiera todavía tengo la solapa de comunidad. Me puse triste, pero a ver, voy a pensar a ver qué te puedo cantar así usas tu meme. No te preocupes. Yo sí que sé remar. Como buen muso te la voy a remar. No te preocupes. A Bueno. ver, ¿qué? No, decime vos. Ahí está, ya sé que te voy a cantar. Ya sé que te voy a cantar. Te voy a cantar, dame que voy a buscar la Hizo letra. Vos silencio. seguís que yo te voy a buscar la letra. No me pongas copyright, por favor, que estamos facturando. No te voy a poner música porque este tema sí me lo acuerdo. A Yo capela. en el mío me pidieron que cantara el de los Guns N' Roses de Terminator y me acordaba la letra en mi Spanglish muy copado, pero no me acordaba bien la música y Cuidado lo que hay tuve que pedidos, poner la música para poderlo cantar. Pero ahora Págalo. yo me acuerdo la música de lo que te voy a cantar. ¿Entendés? Y te A lo voy a ver. cantar posta. Dale, Así que vayan preparando los oídos, búsquense algo rico para disfrutarlo. Igual va a ser el estribillo. Yo sé que lo desean, que lo necesitan, que esto es mejor que la sangre en sus dientes y en sus garras, porque la sangre sale de sus oídos. Y me encanta. Sépanlo. Acá te piden el rock del pedazo. Listo. Bueno. A ver, no, tengo una en castellano, pero si la canto mejor que ¿cómo se llama? Que los fabulosos Cadillac No la cantes, y le va a saltar copyright. No la ¿sabes? cantes, Y claro, si sos Atahualpa Yupanqui. no la cantes muy textual porque justamente por ahí, viste, salta el copyright. Piensa que es la versión original y salta Por ahí el copyright. salió el copyright. Sí, Mirá que a mí sí. me salió, yo ya te lo comenté, en un fin de año y Seper lo sabe que está acá, me saltó copyright porque justamente acompañábamos con guitarra y me saltó el copyright. Bueno, ustedes sigan que lo estoy buscando. Yo no sé, que muy ya bien. no, Ustedes sigan. es la tranquilidad que precede la tormenta esto, ¿no? ¿Qué vamos a seguir? Ahí Bueno, tenés busca. otro, mirá, tenés otra donación. No, qué grande. Qué grande los métodos Master. Bueno, no lo puedo creer. Bien. Batman Triple X 2010. No, pero ese es del 2010, Meto. Es del 70, de la década del 70. Batman. Aparte la ves y te das cuenta. Mirá vos, Batman. Más italiana y hay otra del 2017. Bueno, supuestamente. Escuchen, acordate de poner los chats en la pantalla, Billy. Y voy poniendo. Che, gracias, los métodos Master. Por la donación. Muchas gracias. Vamos, otra donación. Petty, rompan el chanchito, agarrados. Vamos para allá. Hijos de puta. Cuando Hijos quieras de puta. Te donan a vos, a mí. Pero porque no Yo la lo tenés único que espero activada. que en mi directo, ya que no me pueden donar, se vayan todos y se pongan a suscribir. El hijo de Guta en todas las redes, hasta en Twitch. Dentro de poco empiezo de vuelta con los Tulku. Vos. No espero nada. Ahora Así como. No, escuchame a mí, estoy muy enojado. Así como Top Gun Se viene el aullido. un éxito, Top Gun fue un éxito y Top Gun fue una película que facturó millones, vos estás facturando a morir y como este directo va a ser un éxito, yo digo, Ribbon of the Chains, listening to I have to roar, metal on the tension, begin to attack and roar. I will do bad danger zone. Highway that they're gonna take into the danger zone. Soy capaz de ver por tercera vez y Hulk. Si con esto no facturás 1.000 millones, A ver, me faltó yo de los aplausos. ¿cómo vas a volver a facturar en tu vida? Es tal cual, como. ¿Dónde dejé el martillo? Ay, por Es Dios. más, dentro de poco te voy a cantar el tema donde, ¿cómo se llama este pibe? Tom Cruise se levanta a la rubia.
sabelo. No. Sí, sabelo. Bueno, Sabelo. pará. Sabelo. Pará, dos cosas. La primera, acá Diego nos pregunta una cosa, ahora se la vamos a responder, que es el mensaje que está acá. La segunda, ¿qué opinan? ¿Vieron la de Top Gun Maverick? ¿La vieron? Sí. Bueno, ¿cómo puede ser que Tom Cruise se mantenga así? No pudieron incluir a la actriz original, está Destroyer. Está arruinada, pobre. Sí, pero la mina tiene no solamente la edad, sino que además tiene un prontuario de drogas importantísimo. Esa no No, la y es sabía. mayor que Tom Cruise. No, esa no la sabía. Boludo, era adicta. Recién ahora se empezó a recomponer, pero fue adicta muchos años. Ah, no lo sabía. Es exactamente el mismo caso de la mina esta que trabajaba, ¿te acordás? En Hércules, que salió con... ¡Ah! Ya sé qué tema voy a cantar después. Sí. el mismo caso de la mina que era la novia del cantante de Snake Eyes, que ¿cómo se llama? Que era una mina que estaba re fuerte, que trabajaba en Hércules. Che, pará que nos están diciendo Le que pasó se lo trabó el mismo, video. estaba re Se buena. trabó el video, dicen. Che, ¿es verdad? ¿Será verdad? Se debe haber trabado por mi voz, seguramente. Sí, yo creo que no. Y piden... ¿Qué pasó? No, está bien. No. Shintoki retiró el mensaje. Lo veo. Ahora, yo lo que veo en mensajes es lo siguiente. Nos fuimos desbarrancamos, ¿no? Nos fuimos a la banquina. Empezamos hablando desbarrancamos. Los anillos del poder. Pero piden los anillos del poder triple X, ¿eh? Acá la cosa se fue. Diego, no. Elfos gays. Se puso re turbio, boludo. Se puso re turbio. Sí. Pasamos de la nona a Batman Triple X. Y ahora pregunta si Triple vamos a ver elfos gays en El Señor de los Anillos. ¿Podremos retomar esto o vamos con el Dicen rumbo que de She-Hulk? Sí. No, es que es cierto. O sea, si hay una escena en donde está Elrond agarrando, no sé si la vieron, agarrando el brazo de Gil-galad. Si hay un ¿no? transexual Todos los elfos y son, no hay digamos, nada un para poco más comerse por sensibles que el y al elfo final, pues, promedio. igual, pues, adelante, Entonces no hay hay gente que problema. dice que en realidad es una alusión a la comunidad LGBT, pero que en realidad está muy subtitulada, digamos, muy por debajo. Bueno, Server tiene razón. Me equivoqué con la banda, encima es mi banda favorita, boludo. La cerveza IPA está hablando. Es What Snake. Y es más, el tema que más me gusta es Here I Go Again. Bueno, no sé, en mi inglés es hondo. ¿Cómo se llama? Aquí voy de vuelta como un vagabundo. Here I Go Again. Bueno, like a drifter. ¿Está? Sí, me equivoqué. Pero bueno, el grupo se llama White Snake. Bueno. Y vamos a tratar de no descarrilar, Guta. Estamos tratando de volver a la temática. Ay, perdón, boludo, perdón. Yo estaba buscando más canciones para cantar. Con voz No de más locutor. cerveza para el Guta, por Con favor. voz de locutor, así tipo Never close your eyes this anymore when I kiss your lips and there's no tenderness like before in your fingertips. You are trying hard to show it, but baby. Acá cantan todos, como en el bar. But baby, baby, I know it. You lost that lovely feelings. Whoa, I lovely feelings. You are a lovely feeling. Now it's gone. Alguien que lo mate que está sufriendo. Gone. Wow, wow, wow. Alguien que esté en Neuquén, por favor, va por la casa de Guta, está sufriendo, está pataleando. Si hay una mujer ahí, y está yo le mal. canto esto en un bar, con la mano en el corazón, una mujer ahí. Si yo le Te canto esto en un denuncia, bar, Guta, te con denuncia y te posición- mete preso, cadena perpetua, por como una violencia de posición tipo género. de Tom Cruise. Decime posta si no quieres que yo sea la rubia de mi Top Gun. Séme sincera. No, Yo no sé cómo seguimos con esto. no. Es más, a Primero- muchos ya hombres, está. a muchos hombres de acá,
hice el efecto Henry Cavill. Los puse en una situación en la que todos revalúan su heterosexualidad, sépanlo. Y con esto me voy a buscar una cerveza mientras mis amigos retoman el rumbo perdido hace varios tiempos. Eso no, que no cuenta como gay. Si lo pueden retomar, no sé. ¿Cómo salen de esto? No sé, lo dejo en sus manos. No hay salida. No hay salida. Alma, vos que tenés más experiencia en esto, podrás, no sé, volantear un poco y volver a la ruta. Alec Baldwin, mira. Bueno, a ver, mira, perdón. Yo siempre pensé. Sí, perdona. Sí. No, Diego Lesis. No. Ya estamos, vamos con temas más turbios cada día. Pará, porque esto toma un rumbo ya. Alec Baldwin ya fue a prisión o qué. Bueno, yo tengo un video acerca de las peores muertes de Hollywood. ¿Qué cuento? ¿Entró dentro de las peores? No es la peor. La peor es una. Ay, ¿qué pasó? Borró el mensaje, Diego. ¿Qué pasó? No sé si lo borró alguien, se lo borró YouTube. Bueno, yo cuento la peor muerte. La peor muerte, en realidad, es una que no todos conocen, que ocurrió y está involucrado, no sé si la conocen, está involucrado Steven Spielberg, que fue en la película de La Dimensión Desconocida, donde 3 personas... desconocida cuando cae el helicóptero. Cae el helicóptero, está el video en mi canal, y mueren decapitados, los 3. 2 niños. Bueno, estoy peor que Guta, yo al final me van a levantar. En amarillo no va a salir en rojo el video. Mueren 2 niños y muere el actor de combate. Y bueno, Alec Baldwin no sé si fue a prisión, pero parece que Alec Baldwin... no, todavía no. No fue a prisión, pero sí está ahí. Sí que fue el que disparó. Y parece que la persona que tenía que cargar el arma, que parece... a ver, esto toma un rumbo ya... que no lo vamos a poder remontar, pero parece que la persona... En Estados Unidos hay un procedimiento que cuando llevan las armas de fogueo a las producciones, hay una persona que se tiene que encargar. Esto es un protocolo que ocurrió después del Cuervo. Hay 2 actores que murieron por armas de fogueo. Una es el hijo de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y el otro es este chico Hedrum, que era un modelo que se llamaba la serie modelo masculino, que se disparó con un arma de fogueo sin munición en la cabeza, pero claro, se disparó tan cerca que lamentablemente murió. A partir de ese momento se hizo un protocolo en donde hay una persona encargada, se están matando de la risa en comentarios, hay un protocolo encargado de que una persona lleve las armas, las cargue y las vuelva a guardar. Bueno, parece que ese protocolo falló, porque le dieron un arma cargada. Así que no sé si está en prisión, acá Adma me dice que no, pero bueno, no sé, me parece que la todavía carrera... no, pero está... Bueno, dicen que Warner va a sacar Arma Mortal 5 con Alec Baldwin, porque es el único actor que le pegó, mató a uno y hirió al otro con un solo tiro. No, estás peor que Guta. Porque es terrible. ¿Puedo hacer una pregunta seria con respecto a esto? No lo creo, no creo que estás tomando, Guta. ¿Puedo hacer una Espero que estés tomando café. ¿Puedo hacer una pregunta en serio con esto? Sí. De lo que estaban hablando, ¿hay una versión no por? ¿De qué? ¿De Alec Baldwin? ¿De La Dimensión Desconocida? Sí, ¿hay una versión no por de esa película que estaban hablando o no? No creo. No hay. Bueno, a ver. No. Acá pregunta Diego Lesis pregunta, este tema es interesante porque apareció una... a ver si la puedo compartir. ¿Alguien tiene la foto de Ezra Miller que ahora apareció como Salvador Dalí? Pregunta Diego Lesis. Sí, pero es cierto. ¿Qué opinan de Ezra Miller? Es cierto. A ver si encuentro la foto. Es bizarra la foto, ¿eh? Hay que sacarlo. A ver si la encuentro. No, hay que sacarlo. A Ezra Miller hay que sacarlo. No. No soy pro de cancelación, pero el tipo es peligroso. Hay que sacarlo. No, al Guta no. No, hay que sacarlo. Realmente es un tipo que con dinero es peligrosísimo. O sea, andaba con chaleco antibala, armado, metiéndose con todo el mundo. No creo que el tipo se vaya a internar. O sea, si se interna va a ser hasta que pase todo y después se va a ir y va a seguir haciendo de la suya. Y esto va a ir escalando.
No sé, Yo este creo que tipo no es un no. tema, a ver, por ahí me equivoco, estoy diciendo cualquier tontería. Yo creo que no es un tema de salud mental, sino que es un tema de drogas. Es mi Sí, opinión, perdón. Porque no sí, puede sí. ser que un tipo Sí, sí, no, es que seguramente. porque si, a ver, como actor es bueno, por lo menos cumplía, en las producciones cumplía. Sí. Entonces, no puede ser que un tipo que esté. Ay. ¿Qué pasa, Guta? Perdón, me estoy preocupado por Guta, que el silencio de No, Guta no, es no, como no. un cuchillo cortando. No, no, compartí la que voy a destapar ahora con la A audiencia. ver, a ver, Esta, a esta ver. se va a Ahora poner se pone a grosa. llorar, no te preocupes. Esta se va a poner grosa porque se llama Cósmica. Imagínate el barrilete en el que me voy a montar. No sé, Alto barrilete cósmico. yo ya no sé qué etiquetas ponerle a este video. Estoy preparado para compartir, Batman triple X. Para, a ver si puedo destaparla. A Batman ver si puedo- italiano. Y te puedo asegurar que vas a tener. A ver si puedo destaparla sin quemar el otro micrófono. Otra vez embadurnar el micrófono de cerveza. A ver, para. No, Ahí está. Estamos en el horno, Patricio, ¿eh? no, no. A ver, yo voy a hacer el ruido. Yo voy a hacer el ruido. Rema, Uy, rema. yo voy a hacer el ruido de lo mío a ver si suena. Uy, A ver si suena. A ver, voy a subir un poquito la qué ganancia fea del que es, micrófono, boludo. porque el mío es más complicado. A ver si suena, a ver. No, no suena el corcho. No suena el corcho. Bueno, No sonó el No, corto. me escuchó, Ay, ¿eh? ¿Me Arma, escuchó? ¿esto qué etiquetas le pongo al video Sí. después? ¿Qué etiquetas le pongo? Y mínimo Batman triple. No por ponele. yo sabés lo Y que haría ahí con ya te este llega. video. ¿Sabés lo que haría con este video? Después de terminar de grabarlo, apretá delete. Yo Porque no te sé. van a bajar Pará que yo estaba en el. No sé ni el dónde canal de estoy, una, ya. boludo. A ver, vamos. No, Shintoki, acá no lo Se pronuncio ríe. para que no me lo borren, pero lo puse en pantalla. Lucas dice, yo Lucas coincido con vos. Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Decían que estaba en una secta. Yo creo que el tipo está Pero descontrolado. El tipo agarró plata, tiene fama y está viviendo la vida loca. Y Warner no sabe cómo sí, hacer para sí, es muy tenerlo. probable. Ah, bueno, acá este es interesante. Este Yo, puede... hablando en No, serio, pero hablando vamos. en serio, igual creo que tiene una A ver, especie de delirio tipo, no sé si mesiánico, pero yo Guta creo está que más tiene un allá del problema bien y del neuronal mal, aparte dicen. del pibe, ¿eh? Guta está más allá del bien y del mal. Sabelo, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque soy súper. Sacan Amber Heard y su película, ¿no? Subidita de tono. Bueno, Amber Heard es lo que le queda para laburar a esta altura, porque está tan quemada que Yo saqué un video donde decían que le habían ofrecido a Amber Heard el trabajar en Nopor. Pero aparte del Nopor, me imagino que después de haber hecho Popona en la cama de Johnny Depp, me imagino que debe ser ese tipo de pornos medias morbosas que son hasta asquerositas. No. Sabelo. Es más, si a este comentario le unís la review que hicimos ayer con Anma de Shrek, hablamos de esa parte de Amber Heard que está media prohibida por hacer popona, pero en color verde. Sépanlo, no se pierdan ese video. A ver, yo voy a compartir. No. Yo voy a Ahí compartir. estoy haciendo lo que puedo, Pato, pero. A ver, yo voy a compartir una infidelidad. Pues infidelidad no, infidelidad no, ya. No. Voy a hablar de algo. Aflojale con el vino, Pato, ¿eh? Aflojale con el vino. Yo no estoy tomando, No, gente, ¿eh? y Soy el no, conductor designado. ¿No estás tomando vos, Anna? ¿Vos sos el conductor No, ahora designado? no. Tomé Bueno, una y soy el conductor designado. A ver, el tema es el siguiente. Yo les voy a comentar algo de que tuve una conversación con Guta que me pareció muy... Lo que pasa es que ya nada de serio. A ver, el otro día estaba hablando con Guta antes de hacer el directo y le empecé a hablar de unas películas y Guta me dijo algo que me pareció bastante honesto. Me dijo, mira, no hablemos de películas, no hablemos de series, porque yo con Alma... antes de hacer los directos, no hablo absolutamente de nada. Es más, no veo videos para no contaminarme. Y que lo que vea la gente sea algo auténtico. Hasta ahí bien, ¿no? Es decir, ahora, jamás me imaginé
cuando hablamos hace 5 minutos, yo les pregunté a Arma y a Guta de qué íbamos a hablar. Jamás me imaginé que íbamos a terminar hablando de esto. Teníamos una hoja de ruta. Acá el chat, lo que vino para dos, dicen. Claro, el chat, esto ya es irrecuperable. She-Hulk tiene más posibilidades que nosotros. No, Pero, decime, Gusta, porque me bueno, inquieta tu está bien. silencio. No, está bien. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Si a ustedes no les gusta. No. El Guta se va a poner serio. No. Sí. Vamos a hablar del Señor de los Anillos, versión Amazon. ¿Ok? Volvamos al rumbo porque los dejé tenían una sola tarea para hacer. Una sola. Volver a encauzar este directo. Me siento con la cerveza y están más delirantes que yo. Entonces, se necesita alguien que ponga las esferas del dragón sobre la mesa y diga, hablemos del Señor de los Anillos. ¿Qué te pareció, Anna? Contanos. A la miércoles. Se terminó la joda. El Señor de Ahí los está. Anillos. Bueno. No, pará. ¿Qué versión? Y dámosle a la gente que vote. A ver si puedo hacer una votación. ¿Qué quieren que hablemos, gente? Que sigamos hablando, delirando. A ver, voten. Uno para No seguir. podés preguntar eso, Alma. Me cagaste toda la seriedad, boludo. Pará. ¿Cómo que qué versión? ¿Qué estamos hablando? Encima el dueño, el que pone toda la tarasca de Amazon se llama Beso. Mira, Petinato dice, ¿Entendés? ese tema se trató hace 2 horas. Ahora, Dirigida por Beso. voten. Voten qué quieren, porque teníamos temas preparados. Voten. 1 para seguir divagando de cualquier cosa, 2 para El Señor de los Anillos, 3 para She-Hulk, 4 para La Casa del Dragón, y si no, propongan algo. No, lo que quieran. A ver qué quiere la gente, porque la gente me parece que la gente quiere sangre, me parece. No. Estoy seguro que si yo ahora te pregunto de vuelta las opciones, no te las acordás, bastardo. Sí, me las acuerdo. 1, A ver. seguir divagando. 1, seguir divagando sobre películas triple X. 2, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. 3. No te acordás, No, putines, sí, no te sí, acordás. Pará. 3, She-Hulk. Y 4, La Casa del Dragón. Ahí está. Denle una mano y ayúdenle a hacer una encuesta, dice Petinato. Grande Peti. Tomamos nota 1, dicen. David Ross, Samaritan. Samaritan. ¿Hablamos de Samaritan, que es una porquería? ¿Quieren hablar de Samaritan? Y la Yo- decadencia. No la he La visto verdad- todavía. ¿No la viste? Yo tampoco la vi, ¿eh? No la tampoco vi. no. Vos sabés que Entonces no. no llegué. No, entonces No no. llegué Qué a lástima. esa. Yo la vi, Samaritan, lo preguntó David Bueno, ¿y qué Ross. te pareció? Una película, sí, a ver, hablando en serio, sin ser sin ser un hater, una película para niños, ni siquiera para preadolescentes, es una película para niños. Que está bien que lo hagan, porque bueno, evidentemente querían apuntar a eso, pero es una película para niños. No le ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. Sí, El claro. silencio me Sí, inquieta, sí. no. No. Es una película para niños. A ver, ¿qué pasa? Quieren apuntar a un público muy amplio. El protagonista no es Stallone, es un nene. Tiene un giro que está bueno, porque la verdad es que a mí me engañó, que ya no engaña a nadie porque creo que hay muchos spoilers. Pero la película es entretenida. Es decir, yo la vi y no la pasé mal. Pero tenés que desconectar todo sesgo de coherencia porque es una película que, bueno, es como un poquito... no tiene sentido. Es decir, pero está bien, entretiene. A ver, si esa película la hacía un actor que no era Stallone, no estaríamos hablando de esta película. Sería una película de, no sé, de una productora. Pero, bueno, acá pregunta, mira Shintoki, si tiene una versión. No, por...
Es una película que, no sé, está bien, es para ver algo, es para ver algo. Pero no es una película que se pueda tomar muy en serio. Entretiene y tiene un giro que está bueno. Pero bueno, nada más. Guta, ¿estás vivo? Mirá, estoy Guta escribiendo, mirá, te está estoy entero. respetando porque quiero que encaucemos y estoy escribiendo a la gente así no te interrumpo. No, habla porque me inquieta. Bueno, No, lo que pasa es que, bueno, cuando nos ponemos serios dejamos hablar al otro. Pocas veces, pero bueno, sucede. ¿puedo sacar un tema? Sabelo. Así, a ver si podemos recausar esto, o Sí, por lo menos darle un claro. giro diferente. Dale. A ver, yo vi un directo en donde Dale. Guta decía que si llegaba a los 500 suscriptores, iba a haber. Hay una donación. El dinero manda, señores. Qué grande. Alex Brown, tercera donación del canal. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias. No, los métodos Master te hizo Bueno, la- Alex. No, perdón. Exactamente. Segunda donación Es la segunda donación que te segunda hace los donación métodos de los Master métodos y te Master, manda un exactamente. mensaje. Exactamente. Acá grande. Bueno, Y estamos muchas hablando gracias. de Axel Brown, un gran director. Puta va por la tercera. Y acá habla de la versión real de She-Hulk. Claro. Bueno, está bien, Beto. déjame hacer una aclaración, una aclaración técnica, Patito. Dale. ¿Viste cuando te enseñé que con el Alt el Alt y el mouse Sí. podías ampliar y dejar de recortar algo? Sí. Bueno, amplía el chat porque la tercera línea del chat no te está quedando. O amplías para abajo o amplías para el costado. Así se puede leer todo, ¿sí? Tan herido no estás entonces, ¿eh? No, boludo, yo soy así siempre en joda, la cervecita me suelta. A ver, yo cuando puse el canal El Hijo de Guta, yo soy así siempre en la vida. No me Lo que deja. pasa que cuando no, con el alt, No, pero con no el alt. no me deja ir para abajo. Alt. No, pero no me deja ir para abajo. Bueno, entonces hacelo para el costado. Entonces amplíalo para el costado, así la tercera línea sale en la segunda línea. Dale. Yo en el segundo, en mi vida, soy así. Por eso mis tampoco. amigos me dijeron ponerle el hijo de Pu, pero Guta, porque me dicen Guta. El tema es que cuando empecé a hacer videos acá, me tuve que controlar muchísimo, porque la gente se ofendía por ahí o algo por el estilo. Entonces soy un moderado. Pero en sí siempre soy así. La cervecita me lleva moderado. Más a lo que soy siempre. A ver, esa frase, ahora está moderado. Esa frase es para Archivos Wayne, la de soy Así moderado es para Archivos Wayne. Hacela un videíto, ver, y lo pones así como. ¿en qué minuto me lo pones con el Weinstein. Esa frase del Guta diciendo soy un moderado me encantó. Es la frase del año. Esa frase del año. No puedo, Guta. Es la mejor frase del año. Soy un moderado, me encantó. ¿Qué quieres cerrar? Soy un moderado. Si había que remar, ver, ahora necesitamos un motor. Pará, no. Voy a romper la cuarta pared como She-Hulk. Y todos imagínense que en este momento estoy como mirando al chat, mirándolos a ustedes personalmente y diciéndoles, uno se pone serio y lo toman para la chacota. Y continúa el video hablando. O sea, acabo de romper la cuarta pared o la quinta pared, porque en este caso es el plástico del monitor. Sépanlo. Ahora, ¿ustedes quieren retomar retomar el rumbo? Yo les voy a hablar. Sí, ¿sabés que te juro que pensaba poner Lucas, en un momento pensaba poner el croma, pensaba poner la camarita y tuerquearles. Lo que pasa es que si yo les tuerqueo, se van todos a dormir. Nos banean a todos de todas las plataformas. Ni la película Triple X de Batman les va a alcanzar. Porque este potito, redondito, pomponoso, bailando twerking, les parte la cabeza, sépanlo. Les parte la cabeza. Sí, pero ¿puedo hacer una pregunta? Ya tengo miedo. Si podés. Arma, ¿vos venías de hacer algunas colaboraciones? Te lo imaginaste, serias? ¿no? ¿Vos venías a hacer unas colaboraciones serias? Sí. Sí, claro. Sí.
99%, ¿verdad, Guta? Ay, ay, ay. Entre tirada de greña y tirada de greña había algo coherente. ¿O Ah, ¿y cuándo empezamos a lo coherente? Bueno, ¿Eh? ¿qué quiere? ¿Y No cuándo sé. vamos a lo coherente? No, fuera de sé. joda, hablemos posta. Sí. Ahora me voy a poner serio yo, porque veo que ustedes no pueden retomar el hilo, no pueden retomar Bueno, a la ver. seriedad, se están yendo al Dale. Joraca, este directo va a implosionar y yo necesito que prospere, ¿ok? Entonces voy a Bueno, tomar dale. el liderazgo de este directo. Voy a decirles, Bueno. les voy a contar algo. Ahora empezamos en la charla de amigos, con una cervecita de por medio. Primero les voy a contar una anécdota. Yo me Sí. acuerdo cuando fui al cine a ver El Señor de los Anillos, la 1, había leído los libros hace, no sé, 10 años atrás, ¿no? Y me acuerdo que fuimos con un amigo que se llamaba Juan, y entramos, compramos los pochoclos, compramos la gaseosa, empezamos a mirar, pochoclo va, pochoclo viene, los amigos se entretienen, y le damos, ¿viste? Y de pronto, claro, llega la parte donde está, ¿cómo se llama esto? La comunidad del anillo. Se está formando la comunidad del anillo en esa mesita donde dicen, bueno, yo los llevaré a Mordor. Y el cine de pronto se pone la pantalla en negro. ¿Está? Y digo, bueno, está. Ya terminó la película, dijimos con Juan. Yo me río, no sé de qué, pero bueno. Agarramos, Dale. salimos, nos vamos. Claro, después nos juntamos con 2 o 3 amigos para ver qué onda la película, que esto, lo otro, y me dice, ¿y viste cuando pasó? No me acuerdo qué, pero nos dice, ¿viste cuando pasó esto y esto otro? Digo, no, boludo, ¿en qué parte? Y después de la comunidad del anillo, que empiezan el viaje, no sé qué. Digo, ¿cómo, boludo? ¿No terminaba en la cosa del anillo? Cuando se formaba el coso del anillo, que ya eran como 1 hora y media de película. No, boludo, después sigue como 1 hora y media más. Man, nos habíamos ido 1 hora y media antes de la película. Así que al otro día volvimos al cine y le dijimos, patroncito, disculpe, Village Cine, ¿nos podrá dejar entrar a ver de nuevo la película? Porque nos fuimos 1 hora y media antes. Se nos recontracagaron de risa, nos mostraron lo que decía en la entrada, que decía, con pausa, terrible cartelote, decía la entrada, con pausa. Así que como unos tarados nos dejaron ver la película entera de nuevo. Pero al margen de esto, todo tenía también, porque esto se concatena con otra Pero, tipo de ¿cómo se llama? Guta, íbamos a reencauzar el directo. Sí, A pero ver, ya estoy hablando del esta Señor de los historia Anillos. en la cual- Por lo menos hoy por hoy estoy hablando del claro. Señor de los Anillos. Cuando yo dije, No, pero la de Peter arrancamos con el Jackson, tema, y estamos con Amazon. yo te digo una cosa, cuando les dije tomen las riendas de este directo, siguieron hablando Están los de caballos. cosas estrambóticas y nunca volvimos al tema. Están los caballos desbocados. ¿Ok? Ya, que, Bueno. Exacto. Fuera de joda, ayer me pongo a ver El Señor de los Equivocado. Anillos temprano, lo empiezo a ver el primer capítulo, el primer capítulo bien, pero por dentro mío decía, puta madre, tener que estar mirando esta porquería, quiero volver a ver un capítulo de Supernatural. Y me daba vuelta por la cabeza, quiero ver un capítulo de Supernatural. Bueno, termina el primer capítulo y digo, ay, ya queda menos. Me pongo a ver el segundo, ¿no? Y empiezo a mirar y bueno, Server, en serio, no seas mala onda. ¿No te gusta? Bueno, está bien. No, hablo Server, más. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me inhibió. Server me inhibió. No, Ya no puedo volver. Bueno, no, pero, no. pará. Te cohibió. Tomo un traguito, Bueno, un traguito de cerveza y me desinhibo de nuevo. Bueno, continuemos. Estaba bien. empezando a mirar el segundo capítulo y me seguía dando vuelta. Quiero ver Supernatural. Termina rápido esto y me veo un capítulo de Supernatural como para limpiarme la Claro. porquería del cuerpo. Y sigo mirando y ¿sabes qué? Fue algo rarísimo, porque me dormí como en bucle. Llegué a una parte donde Multiversos. estaba, ¿cómo se llama el pibe este ay, tenía el nombre, ahora con la cerveza se me fue. El que es el herrero posta. El herrero, el viejo herrero. Alma, ¿te fuiste, boludo? Ay, no, están donando. Peti, gracias. No, estoy acá, querido. Me dijiste dormiste, el viejo Alma, herrero. boludo. Lo último que Te dijiste dormiste fue o el apagaste viejo el herrero. cerebro. Gracias, Peti. ¿Te dormiste o apagaste el cerebro?
Mirá, perdón, una sola cosa, No, porque este querido. comentario es muy ¿Qué me ingenioso. preguntaba? Acaba una ayudita para que empiece de vuelta en otro canal, Patito, me pone. ¡No! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien, Petinato. Ay, Dios. Yo Perdón, estoy comprando no un podemos motor para interrumpir. remar Estaba esto. bueno, estaba bueno, estaba bueno. No, no, Por creo, favor, creo Guta, que, ¿qué era? creo, ¿Qué era creo lo que que la vos audiencia, creo que planteabas? ¿Qué la audiencia planteabas? está ¿Cuál era hablando. tu pregunta? No, creo que la audiencia está hablando. No, Creo no. que está llamando a la cordura. Creo que si estuviera Nerón presente acá diría el Guta vive o muere y todos harían pulgar abajo. Y creo que, bueno, creo que he de callarme y he de entender que he perdido. En este directo he perdido. Y bueno, es mi retiro oficial. Mi retiro oficial de los canales de YouTube. Quiero decirles que compartí momentos muy lindos con ustedes. Quiero decirles que, bueno... Tomate otra cerveza que se te pasa. No sé, no lo sé. Hoy por hoy tengo mucho dolor en el corazón. Tanto dolor que puedo volver a cantar. Tengo el corazón con agujeritos. Y ni la cerveza me lo puede curar. Pato tiene que abrir otro canal. Y Petinato lo va a ayudar. ¿Está? ¿Murió? A remar. Listo. Vuelvo con mi anécdota. Entonces, sí. Estábamos hablando con el herrero que te estaba preguntando el nombre y vos te fuiste a Jamaica. Yo te pregunto, el herrero, ¿cómo se llamaba? ¿Qué herrero? ¿De qué Te herrero? volviste a ir, Adma, boludo. ¿De cuál de todos los herreros? Estás mirando la versión ¿Pero de porno cuál herrero me estás boludo. hablando? ¿De Celebrimbor? De Celebrimbor. ¿De Celebrimbor me estás hablando? Bueno, está, sí, el Celebrimbor le está mostrando. Está, pero ese es el élfico. Pero, sí, ¿qué dije, boludo? El herrero. Ese es el élfico. El martillo con el que hicieron los Silmarillion. No, pero tenés herrero. Pero Celebrimbor va para Khazad-dûm a hablar con los herreros de los enanos para forjar al final los anillos. Se nota que estabas mirando otra versión porno o algo por el estilo, porque la verdad que lo que estoy hablando no lo estás Estaba teniendo. buscando la versión del Señor de los Anillos que pensé que vos te estabas refiriendo. No, te estoy contando. Me hablaste del herrero, que si yo en el principio del segundo capítulo me duermo en bucle en el momento que el herrero, en este caso ya me lo dijiste, Celebrimbor, le muestra el martillote chiquitito ese a Elrond, ahí me entro a dormir. Me despierto, como cuando ya estaba terminando el segundo capítulo, y digo, no puedo dejar de verlo, tengo que retrocederlo. Vuelvo al mismo instante, donde lo había dejado, y me vuelvo a dormir 3 veces seguidas en el mismo punto. ¿Entendés? Me dormí en bucle, fue un viaje importantísimo. Porque era como que no sabía si me había abducido un alien o realmente llegaba un momento en el que ya mi cerebro no podía seguir mirando eso y no podía pasar de ese umbral. Bueno, está. ¿Qué dijo? Me dormí y al otro día a las 5 de la mañana me desvelé y lo terminé mirando. Listo. Ahora, no sé tu si está audio, bueno el mensaje. Guta, tiene problemas. Están quejándose por el volumen de Guta. Parece que dice no lo voy a decir yo, pero a ver, Guta, fíjate el volumen. Parece que Guta... Y boludo, pero acá el que maneja la parte técnica sos vos, o sea, o me bajaste el volumen porque no quería que te siga cagando el directo, o algo pasó, o la gente bajó el volumen porque yo no me quería escuchar más. Subí el volumen. A ver, pongan uno si ya no me querían escuchar más y bajaron el volumen, o el pato Lancaster es un zarpado que se me bajó el volumen. No. Una aclaración quiero hacer y seguís con está muy bueno el tema de la abducción. Yo te escuchaba, Guta. Ahí mejoró. No, ahí ya se terminó la onda. Quiero hacer una sola aclaración. Sí, los memes son de Archivos Wayne, uno de mis canales favoritos. Lo digo porque alguien dijo esos memes los conozco, qué sé yo. Sí, son de Archivos Wayne, uno de mis canales favoritos y todo el crédito para Archivos Wayne, que es un canal que sigo y que admiro. Nada más que eso quería decir. Guta, por favor, no pares.
No, termino ahí. A ver, es una anécdota de mierda. Sé que ni siquiera fue No, graciosa, pero es la única manera de tratar de encauzarlos en el tema. Ahora, yo les pido, por favor, que después de todo este esfuerzo, Bueno, es en donde se cierto. me acaban de ir Yo sé que no es 400 ordenado. seguidores, por lo menos se encaucen el tema. Ahora, hablando Sépanlo. de seguidores, perdón, No, hablando de ¿cómo que seguidores. 400 seguidores? Yo vi un Bueno, directo en donde vos prometías ver la serie, la serie de Resident Evil, She-Hulk. votaron y sí, yo también estoy medio tocado. Vamos a... Gracias, Lucas. Lucas B. Sos el único amigo que me queda en este directo. Gracias. No. Gracias totales. Guta me estuvo Gracias. ayudando. Soy Gustavo Cerati Está diciéndote, bajo el Gustavo volumen, Cerati, está bajo el diciéndote volumen, no comunidad. gracias totales. A ver, subo el volumen un poquito de todo. Ahí subí el volumen de todo. No sé si el de Guta. Guta, ¿podés subir un poco la ganancia? Yo subí todo al máximo ya. Bueno, el tema es, Guta prometió, si llegaba a los 500 suscriptores en un directo anterior, ver la temporada completa capítulo cancelada de Resident Evil. Ahora, el tema es Sí. que esos 500 suscriptores eran para llegar a la comunidad. Guta necesita llegar a los 1000 porque el tema de los 500 no es así. Tiene que llegar a los 1000 para poder publicar en comunidad. La pregunta es, gente, ¿por qué están todos suscritos al Sí. canal de Guta? Sí. No fue fluido todo esto. Sí, yo creo que fue peor creo que los de acá que el están texto todos. del Señor No, de no, los Anillos, los Anillos del Poder. La pregunta es, ¿están suscritos? ¿Quieren hacer otro pedido? Guta, ¿viste algún capítulo de Resident Evil? ¿Cómo vas con eso? ¿Vas a cumplir? ¿Vas a dejar a la comunidad colgada? ¿Cómo va a ser eso? No, boludo. Yo diría no, que no. lo haga en Discord. Yo soy. Yo diría que lo haga en Discord. No. Ya, esa promesa ya fue. A ver, yo soy un tipo. Si querés tacharme de conservador, tachame de conservador. No lo soy, pero si querés tacharme de eso, tachame. Yo soy de la vieja escuela. Cuando yo digo algo, para mí es un contrato. Yo no necesito firmar nada. Si yo digo que voy a hacer tal cosa, la voy a hacer. Simple. Por ahí me lleva un tiempito más, un poquito menos, pero lo voy a hacer. De hecho, estoy cumpliendo con la primera parte de esa promesa, que era ver She-Hulk. Yo había dicho solamente que iba a ver el primer capítulo porque bancaba a morir a Hamill, que en vez de salir a putear a todos los seguidores o los fans, diciendo porque no les gustaba su película, les dijo, chicos, las tetas están buenísimas. Por ahí no les gusta el traje, denme una oportunidad. Listo, entonces me encantó tanto que yo dije, sí, flaca, te voy a dar todo mi apoyo aunque sea en el primer capítulo. Listo, y lo cumplí, miré el capítulo. Guta, perdóname. Después, llevados y redireccionados todos por alma, me dije, ¿qué? Se siguen quejando de tu volumen, me parece. Fíjate, a ver si lo podemos mejorar. Pero boludo, yo no toco nada. Sos vos, no soy yo, sos vos. A ver, gente, díganos a quién no escuchan, a ver qué pasa, porque yo tengo todo en un canal. A ver si es Guta únicamente o es el video completo. Le subo un poco al volumen, lo que pasa es que no quiero acoplar. El que sabe de esto es Guta, que me estuvo enseñando. Hace 2 días que Guta me viene enseñando cómo se configura esto. Así que la verdad es que no puedo decir nada. Pero díganos, a ver, ahora se escucha bajo al pato. Bueno, a ver, le voy a subir el. A ver, hola. A ver, ahí le subí un poquito más. ¿Puedo compartir algo, Pato? ¿Cómo? Que le mandaron un si puedo compartir algo que le mandaron al Guta. A ver, por favor, me da miedo. Dale, mandalo que, por favor. No, lo estoy revisando, sí, es totalmente. Revisalo por las dudas. Le mandaron a todos, en realidad. A ver, revisalo. A los dos. Está revisado, no hay nada baticoso, ni nada de eso. A ver. Perfecto. A ver, déjame revisar un poco. Gracias, Rubén. La verdad, muy bueno. Y acá en StreamYard. Claro, tiene razón en los métodos máster. Lo importante es que estén ecualizados los tres, para que vos no hables muy alto y cuando yo hable no sea muy bajo, o yo les hable y les rompa los tímpanos y ustedes no se escuchen.
Eso es ver, lo importante. ¿a quién escuchan que bajo? Yo no sé qué habrás No, tocado porque se escuchaba bien. Y yo subí un poquito porque, claro, ahí está. a ver, ahí comparto, ¿eh? Agárrense guarda el arpa, A ahí ver. va. A ver. No tengo nada. Yo no lo veo todavía. ¿Ya lo Sí, compartiste? No lo veo. Sí. Sí, lo puse ahí. Ay, todavía no lo veo. ¿Ves que soy retardado? ¿Tengo retardo? Sí, ahí está. No, el retardo. No, ahora lo vas a ver. No, el ¡Qué retardo. bueno que está! Muy bueno, la verdad, ¿eh? Creo que es el espíritu de estos últimos minutos. ¿Cómo es que se llama el que soy yo? ¿Cómo es que se llama? Larry. No, Larry no. ¿Cómo? Barney. Moe es el Barney. Barney. Yo soy Barney. Lenny. No, Barney. Yo soy Lenny y Atma es Homero. Además es Homero. No, Lenny no, Homero. el otro. ¿Y cómo la vas a llamar? Y Alma, ¿cómo la vas a llamar? Ay, ¿qué cosa? ¿A qué? Ay, no, ¿Querés que no, llame? no estás metido en el directo, boludo. No sé qué está. Yo para mí, desde que dijimos que hay una versión porno de Batman, te perdimos, boludo. Estás desconectado totalmente del directo, desconectadísimo, ¿eh? Escuchame. Si yo te digo, O sea, ¿cómo la vas a estamos llamar? tratando de volver al Señor de Pero los escúchame, Anillos. si yo te digo, ¿cómo la vas a llamar? Y vos 2 minutos después me decís, ¿qué? La llamarás Cuca, ¿A man. qué? ¿A qué querés Cuca. que te... Y la llamé Cuca. A la dona, man, a la dona. ¿Cómo llamarás a la dona? La llamaré Cuca. No, era un mapache, ¿te acordás? Que no se diga, hijos de una gran guampa, que no quise encaminar el directo, ¿eh? Ustedes me llevan por un camino sinuoso que es muy difícil de recorrer y muy difícil de volver. Sépanlo. No, vos te mandas solo, ¿eh? Dios. No. Hay gente que está pidiendo que volvamos. Hay gente que nos pregunta Es por temas ingobernable. serios, ¿eh? Sí, Sí, decime. empecemos. A ver, Yo mirá, quise ¿qué opinan? volver, A ver, boludo, quise volver a ver. con mi anécdota. Tratando de retomar un poco el rumbo. Diego Lesis nos pregunta qué opinamos de la cancelación de Resident Evil. Yo me voy a descorchar un vino, que tengo un viñas acá de... Era lo lógico. Viña de Oa. Se veía venir. O sea, Dale nomás. Resident Evil estaba clavado que se iba a cancelar desde el principio. O sea, era para remar eso era peor que remar esto. O sea, para que tengan una idea, era lamentable. Era ingobernable Resident Evil. Y más como terminó con el baile. El baile es como el twerking. Mirá, Rubén me manda otro NFT. A ver. A ver. Bueno, yo doy, mientras vos mostrás el NFT, yo doy Era mi opinión. ingobernable, en serio. Yo la tengo que ver todavía, no la vi. Ahora, te puedo hablar con poca propiedad, ¿tá? Con poca propiedad, pero me parece que por las noticias que yo hice, y la verdad que no sé si la cancelaron, en realidad nunca la tendrían que haber largado. A ver. Porque me parece una falta de respeto que pongan a un Wesker que es rubio, de ojos azules, a una persona afroamericana. Eso me parece hasta un cachetazo hasta la misma comunidad afroamericana o la misma comunidad LGBT. Dicho esto, también voy a decir que me parece una pedorrada que el actor, que a mí me gustaba mucho, que nunca ha tenido papeles muy copados, siempre me gustó ese papel que tenía como de tipo serio, duro y eso. Y que vos me hayas agarrado a ese tipo y el tipo en una declaración me haya dicho que ni siquiera sabía que existían juegos de Resident Evil, me pareció la afirmación por demasía de, loco, cada vez los actores están menos comprometidos con las cosas. ¿Y eso? Estás comprometido con las cosas. No, boludo, ¿por qué Te acabas de me ponen a mí comprometer, mirá. acostado así como recontra quemado? Estás besando, Nos estás besando el anillo. foto, Estás nos besando el sacaron anillo. fotos del viaje que hice a Neuquén, vos. Estás besando el anillo del padrino. Estoy besando el Por anillo eso el de Gusta mujer. dice que de su vida privada no habla.
Estoy besando el anillo del poder. El anillo no, el anillo sí. Está bien, ¿eh? Me gustó. ¿Estás ahí sin barba? No, lo O- peor de. Lo peor, lo peor de todo es que es canon, o sea, sigue el canon de los juegos, porque en teoría Wesker muere en el volcán. Claro. O sea, no voy Pero a hacer el chiste, aparte vos te das pero digo, cuenta- vos el te das Wesker que cuenta muere en el volcán enfrenta cualquier meme. Yo no sé por qué hacen eso. Tal cual. Por eso te digo, Primero me que no parece se un mienta. me parece un cachetazo, porque es justo. Y yo lo voy a decir, que se cague todo total es el canal de Pato Lancaster. Que se muera. Bastardo. ¿Qué te iba a decir? Era el canal. Fuera de joda. Era el Con la canal, mano era. en el corazón, boludo. Sí. Vos pones a un tipo rubio que muere en un volcán y lo revivís negro. ¿Te das Y cuenta bueno, que eso es una burla? Es como una especie Tiene de lógica, ironía. tiene lógica. ¿Te das cuenta? Está bien, pero te das cuenta que es una ironía, es un cachetazo para la gente para la gente afroamericana. Y la gente afroamericana, no sé si todos, pero obviamente estos berretas, la parte reaccionaria berreta, lo aplaude. Te está Y poniendo encima serio, sale a ¿eh? decir, lo cancelan porque son haters, lo cancelan por esto, lo cancelan por lo otro. Es lo mismo que en Superman, por más que amo el actor que hizo de Perry White, te ponen a ¿cómo se llama? A Morfeo, que no me acuerdo el nombre del actor, lo ponen a Morfeo negro cuando el apellido del editor es Perry White. White, para el que no sepa, en castellano es blanco. Son unos hijos de puta. Sabelo. Perdón. Son of a bitch. Sépanlo. O son unos hijos de su hermoso pequinés. Para que no le cierren el canal. Me parece una falta de respeto. Sépanlo. Llámenme si quieren conservador. Si hay un transexual No me importa. y no hay nada para comerse por ahí, Y le beso el y anillo al final de pues se poder. encuentra, pues adelante, no Y hay atrás tengo problema. a Pato Lancaster por reventarme la cabeza con un bate. Sépanlo. Y mañana quiero despertarme con la cabeza de un caballo al costado de mi cama. Sépanlo. grande Y es pensar usted. que tuve una noche espectacular. Sépanlo. Qué linda. Buenísimo, qué lindo. ¿eh? Y el grito, el grito. Nah, Como, ¿Por Corriendo, qué? ¿Por qué siempre Alma está por detrás mío? corriendo. ¿Por qué siempre que sucede eso, ¿sabes? estoy con Porque sos con Galadriel. el antifaz de Sos Robin? ¿Qué Galadriel. estás diciendo? ¿Que Robin era algo? ¿Que Robin tenía fama de algo? ¿Eh? ¿Qué No, están sos diciendo? Gutadriel. No sé, boludo, pero en esa foto, Mal teñido. sumale 2 horas después de la película y yo soy el que sobrevivo arriba de la tabla y vos sos el que te hundís. Sabelo, toma. A mí me gusta porque estoy pelirrojo. O sea, están baneados los pelirrojos de Hollywood y ahí aparezco pelirrojo, así que bárbaro. Y, pero bueno, en este directo somos inclusives. Sí, sí. No, a mí la frase de que sos... ¿Cuál fue la frase Sí. anterior? La frase esa la tengo que buscar después para hacer un meme. La frase de que sos un tipo... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste antes? Que sos Moderado. Moderado. Soy un que sos tipo moderado, boludo. Está bien, sí. Está bien. Pero si vos realmente conocieras mi foro íntimo, si vos realmente supieras toda la cantidad de firewalls que yo le tengo que poner a lo que digo antes de que salga de mi boca, te darías cuenta que no soy solamente moderado, Es soy cierto. ultra moderado, soy ultra Está siendo conservador. moderado. Acá Soy un Shintoki, sí, me no me autopercibo agregues. moderado. Shintoki, no me agregues, está bien. Estoy afuera, yo no. No, está bien, está bien. Yo sé que esto, porque yo vengo viendo los directos de Arma y Gulta hace tiempo y ya sé que hay otro con 300 también, que está ahí, hay otro parecido al de 300 Sí, que está muy ¿viste? parecido. Y- Así que no, entiendo la... Y Alma era entiendo, Cersei y yo era entiendo el los códigos. 300. Entiendo los códigos. No, pero me gustaría mucho Sí. en ese NFT agregarle al ¿cómo se llama? Al que hacía de, ay, ¿cómo era este? Al jorobado de Notre Dame, que no me acuerdo cómo se llamaba en la película, con la cara de Pato Lancaster. Sabelo, me encantaría. Por yegua, por recordarme ese meme. Sabelo. ¿Qué te- Bueno, como veo que Yo ya voy a ir a no hacer puedo volver uno al tema, mientras.
Yo veo que no pueden volver al tema. Voy a intentar No, volver ¿cómo yo que ya al no tema. podemos volver al tema? Estoy tratando de volver. Boludo, yo hace 2 horas que estoy hablando del Señor de los Anillos y ustedes se van por las ramas. Por las ramas del árbol de. ¿Cómo ¿De se qué llamaba el árbol versión? de los Valinor? ¿Cómo se llamaba el árbol de los Valinor? Mirá qué pie que te estoy dando para son volver a dos. entrar en el Señor de los Anillos. Media pila. ¿Qué están viendo, boludo? Bueno, No, gente, te Para puse mí, un para mí, sonido. Alma, te lo juro, posta acá. Para mí estás viendo una película mientras Escúchame, escuchás eso. Guta, Laurelin y Telperion. Hablanos de Laurelin y Telperion, por favor. Bueno, primero decime Los quiénes dos son, porque por árboles. los nombres no me acuerdo. acá es Los Spielberg. árboles que estás hablando, Guta. Ah, ok. Bueno, en teoría, yo no recuerdo bien, pero en Sí. teoría, los dos cazadores. No, eso es eso es una especulación que yo saqué en un video. Que los dos cazadores que vienen con la capa esa que parecen dos como cuernos de alce, pensé en un Exacto. momento que eran, ¿cómo se llamaban estos que eran como una especie de derivados de ese árbol? Ay, por eso no quiero hablar mucho del Señor de los Anillos, porque no me acuerdo los nombres, y es una mierda dar una review así. Pero bueno, soy consciente de mis limitaciones. ¿Cómo se ¿De llaman qué? estos tipos? Bueno, no, hablemos de un tema que me importa. ¿Saben qué me gustó? Dale. ¿Saben qué realmente me Que gustó? no sea no por Bueno, favor. les voy a decir una cosa. Y quiero saber qué piensan, porque esto me parece a mí, capaz que ya salió en algún lado, pero me parece a mí que es pura especulación. Cuando cae el meteorito, que en teoría cuando cae, para mí es Gandalf, Claro. no solamente por varias cositas que fueron mostrando, la barba gris, le ponen como una especie de manta que es muy parecido el tejido y el color un poco más oscuro a la túnica que usa cuando es Gandalf de Grey, pero además lo que me lleva solamente a afirmarlo es en el momento que habla con la Hobbit y hacen el mismo efecto que la de Jackson, que es cuando él se pone como más negro, más oscuro, y como que crece, como cuando le habla a, ¿cómo se llama el Hobbit? El tío, del tío de Frodo. Boludo, ayúdenme, arrémenmela un poco. Bilbo Cuando le dice a Bilbo. Bilbo Bolsón. Claro, cuando le dice a Bilbo, claro, que se agranda, Gandalf se agranda y se pone todo como más negro, hace el mismo efecto en el ¿cómo se llama? En Ring of Power. Entonces digo, este tipo es Gandalf. Pero además me hace acordar, y acá es donde quiero que los que saben bien o tienen buena memoria en Lord of the Ring, me lo digan. Cuando se pone con el Balrog, que va cayendo por el puente y van peleando, y Gandalf cae y queda así, se pone todo como blanco y empieza a hablar como en una parte media como cosmológica, y habla que la primera vez que volvió también había experimentado esa sensación. ¿No está hablando de ese momento cuando cae con el meteoro? Que pierde la memoria, que pierde todo. Supongo, ¿no? Ellos caen, es cierto que caen, pero al fondo de las minas, y de ahí pelean hasta la torre más alta que hay. O sea, van del digamos, subsuelo a lo más alto, ¿no? Y pelean durante, creo que eran 7 días. Termina matando al Balrog, el Balrog cae, muere, y Gandalf muere, creo que agotado. Ustedes me corregirán. No, sí. Y revive, porque es un Ayur. Claro, pero lo que te pregunto, ¿viste que en un momento cuando revive en la de Jackson hay una imagen, hay como una toma en la que él está como en todo un espacio blanco y habla de que también, que las estrellas y que el mambo del universo, y empiezan a mostrar como una cosa así, y habla de la primera vez que cayó.
Entonces yo más o menos, no me acuerdo las palabras textuales, chicos, o sea, tengo 46 pirulos, en cualquier momento yo me voy al mismo camino de Gandalf Ya y estás no, y no senil, vuelvo en, y sí. no vuelvo en Meteoro. Escúchame, que dice que la primera vez que cayó también era como que no había perdido la memoria, que no recordaba quién era, una cosa así que me hizo acordar a que estaban hablando de esa primera vez que cayó. Fui el Sí, único, al podría único que ser. le dio esa percepción. No, a mí me dio esa percepción, pero después cuando dijeron el tema del fuego que no quemaba, yo me quedé. ¿Será Gandalf? Sauron espero que no, pero ¿te acordás de que en la primera escena mostraban de que el fuego no quemaba? O dice Galadriel, no me acuerdo, en el primer capítulo de esta serie. Entonces ahí me quedé helado porque dije, van a plantear de que Gandalf también tiene ese efecto o en teoría es Sauron también. No tengo ni idea. Bueno, O sea, no, lo pregunto, no lo estoy aseverando ni nada. Corría un rumor que iban a usar como a un elfo bisexual que terminaba siendo ¿cómo se llama? Bueno, Sauron. no me. Pero eso era un rumor, no Bueno, sé. pero no estaría lejos de la realidad, porque la verdad es que pueden hacer cualquier cosa ya. No, pero fuera de joda, esto lo digo No, realmente te lo digo en en serio. serio, o sea, esto- Realmente en serio. Es decir, No, pero digo, realmente en serio, me acuerdo que hay como una toma refumona yo no me después acuerdo. de que cae Gandalf que cae con el Balrog, que el tipo como que muere y muestran toda una toma donde él está todo como en blanco, como se ve todo en blanco y se ve como si fuera todo místico, donde el tipo habla, que dice, qué bueno, que habla así como un monólogo, que no recuerdo bien qué dice, ¿está? Que como que la primera vez que volvió y que el universo, y como que no era la primera vez que estaba viviendo eso, de volver como Gandalf el Blanco, y que hace alusión a cuando volvió como Gandalf the Grey. Estoy seguro. Después, mira, en un próximo directo me voy a mirar la película, voy a hacer ese recorte, o la voy a ver de nuevo, y voy a ver si estoy hablando pelotudeces, o realmente es más o menos como la recuerdo, y si es como la recuerdo, les voy a traer el recorte. En el canal de Alma si se le bajan el video, sépanlo. Mirá. Somos el multiverso Spider-Man, el Spider-Verse. El Spider-Verse, bien ahí, me gusta. Bueno, ¿sabes qué quiero, Hintoki? Muy bien ahí, ¿eh? Haceme uno del Guta de White, como puso Lucas B. Guta el Blanco. Haceme uno copado, con una buena cara. Guta, vos no sabés con la que misma que me estás usando todo el tiempo. ante todo pronóstico lograste encaminar el directo. Te pusiste Reencauzar. serio. Exactamente. Volanteaste y volvimos a la ruta. Boludo, soy grosso. Soy grosso, en serio, sabelo. Soy en serio, Guta de White. Soy Guta de White. La gente, soy lo, Guta de aparte White, la gente lo agradece. La gente lo agradece. Dice, volvió el Guta. Pero, man. Gadrielongo. Pero, man, escuchame una cosa. Intenté recauzarlo con mi anécdota de Peter Jackson, del cine, y después con el tema del martillo, que no me volví a olvidar del nombre, que le pregunté a Adma, pero Adma estaba mirando la versión triple X de Batman. No me dio ni pelota, se desvirtuó y no lo pude encauzar. Ahora, volviendo a encauzarlo, les dejo todo esto en manos de ustedes. Es un tema serio, es un directo serio, está controversial y necesito que ustedes se explayen, sépanlo. No, yo no puedo hablar de esto porque la verdad es que esa escena que vos me decís no la recuerdo. Ay, qué hijos de puta. Nadie se acuerda de esa escena cuando cae con el Balrog. Puta madre. Ustedes hablen que yo la voy a buscar, sépanlo. Adma. Guta, te voy a mandar para que vos compartas un NFT que te la voy a dedicar. Y es apta para todos públicos. Aviso por las dudas, porque no quiero que. Pero le voy a mandar al Gustavo Gutín. Escena. Pará, Gandalf, escena. Caída. Escena muerte. A ver si me sale así. A ver. Bueno, pero hablan, chicos, hablen. Sí, decime, Pato, disculpa. No compartan. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Ahí está, a ver. A ver. Sí, decime. No. ¿De qué están hablando, boludo? No. ¿Qué pasó? pasó? No veo nada, man. ¿Qué pasó? No pasó nada, no, está todo bien, va en marcha. ¿Qué están haciendo, Aún boludo? estamos en ¿Qué me horario de perdí? protección a menor. No, claro, son las 20:49. Sí, bueno, pronto a las 10 de la noche empezaremos a hablar de otra manera. A ver, si Pero que me Guta estoy zarpando perdió- mucho, chicos. Pongan ¿Qué uno. pasó? No le digas Pongan eso a Guta. ¿Qué pasó? Pará. Pongan uno si me estoy zarpando mucho. Pongan No. dos si les encanta. Guta. Pongan tres. Guta, a ver, Sí. esto es ¿Qué pasó? maravilloso, esto es maravilloso. No. Ahí se encalló. No, es maravilloso, ¿no? ¿A quién no le va a gustar? Hay una persona que dijo que éramos 3 personas delirando, y creo que sí, puede ser. Tal cual. Pero no se olviden que vimos El Señor de los Anillos, o sea, estamos con todo nuestro derecho. Bueno, o sea, a ver, Guta se puso Boludo, serio. es un descenso a la Yo me locura. fumé, en 2 días me fumé los Cuidado. 3 capítulos de She-Hulk Pensé y que 2 cuidado. de, ¿cómo se llama? De Lord of the Ring. ¿De qué me estás hablando? ¿Cordura me venís a pedir? Escuchame, Ni hace- cordura. ¿Cómo ahora pasaste viene el la tercer etapa- capítulo de Lo que She-Hulk? dice- Ahora viene la etapa agresiva. Lo de que dice la Diego borrachera. Alexis, te voy a levantar el sutién y voy a mostrar las boobies. No. Es más, no pongo ¿Cómo más pasaste? memes. La gente me pidió que no ¿Cómo ponga más pasaste? memes. Bueno, Upa. muy bien, lo saco. No, ¿qué pasó? No, memes no. Los memes míos, que yo ponía memes de Wallenstein y todo. No, las capturas de pantalla. Pero yo todavía no vi las hace nada. la ¿Qué gente- compartiste, Alma? ¿Cómo Todavía no? no vi nada. La Te- gente hace las Te capturas con mandé, cariño. querido, te mandé ¿A dónde un, me mandaste? un NFT. Ah, Mirá, Martín no lo Fernández, mandaste. Gatica, se clavaron una damajuana de vino, vieja próstata. Oh. Los amos son los Midachi de YouTube, Lucas B. Cran. Ya la etapa agresiva. Está entrando en la etapa agresiva Guta. Tenemos, Perdón, no lo hago más. Kintoki, no, Kintoki, por favor. Kintoki es parte del show, Kintoki. No. Kintoki, Esto pasa no cuando es por tres vos, no es toman por vos, alcohol. no es por vos, Kintoki. Lucas B, hola Cranos. Bueno, perfecto. Yo estoy todavía así, Una cerveza, te digo más, es liviana la que tomé y es una lata. O sea, estoy fresco como una lechuga. Guta, ¿cuántas? El Vomitazó Pack como la 6. mostaza, El Pack pero bueno. 6. El Pack 6. ¿Cuánto vas del Pack 6? ¿2 o 3? Escúchame, ¿cuál estás hablando? ¿El de mi abdominal todo trabajado o cuál? No, el Pack 6 de las cervezas, bolas. ¿De cuál paquete? ¿Del primero o Boludo. del segundo? Boludo, me deprimí. No, pero es la etapa. ¿Por Después qué? viene la euforia. Después viene la euforia. Pero te mandé un No, coso épico. no. Pero me deprimí, loco. Me deprimí porque siento que la audiencia no me está demostrando amor. Pero sí te ¿Qué aman. pasó? No, ¿cómo que no? Audiencia, ¿Cómo que todos, no? todos, por favor. ¿Pero viste el necesito- NFT que te mandé? En Gente, este momento, y hace 2 horas que lo compartí, pero el Pato Lancaster está mirando la versión Ah. porno de Batichita. pero si no boludo, tengo y me lo nada para pone. compartir. No tengo nada para compartir acá. Pero si hace 2 horas que está compartida la Tenés cosa. razón, tenés Ahora, razón. chicos, Sí. por Bueno, gracias. favor, necesito un emoticón de corazón Muchas para poder gracias. estimularme. No, me Give me encantó. some love. Give me some Ojalá, love, please. Give me some ojalá. love. Ahora, la cara de Guta ahí es un poquito. Está jodida la cara de Guta, ¿eh? Estoy como medio en peligro. Y la Sí. cara de Y atrás viste cómo mía, está. la cara mía de atrás te está mirando con No, cariño. está muy bueno. Y dicen que los espartanos eran medio sacatuca tu peluca. Y ahí valía todo, me parece. En Esparta, en Grecia y en Roma valía todo. Y Yo creo que ahí era todos contra todos. Claro, ¿no? Y no Todos por contra favor, todos. en Si este hay un momento transexual necesito un corazón y no hay de nada todos los para participantes comerse de por este ahí, directo, sépanlo. y al final pues se encuentra, pues Estoy adelante, no hay problema. Estoy deprimido, la cerveza se acaba, Señores, no puedo encaminar este grupo. Puta, tenía 6 cervezas. ¿Qué pasó? Y bueno, pero vos qué pensás, boludo, que yo voy a estar avisando cada vez que abro una. Yo tengo cara así como de depravado, ¿no? De depravado. A ver, todos, denme una S, denme una E, denme una X, denme una U, denme una A, denme una L. ¿Qué dice? Depravado,
No, pará, bola, que estamos, todavía lo salvo el directo. No, Qué ca- pará, no es el horario de protección al menor todavía. No. Ah, ok. Bueno, a Pero ver, tengo cara de todavía. picarón, ¿eh? Tenés, a ver, sabelo. ¿cómo? Vos sabés que por momentos volvemos a retomar el camino, pero es Sí. complicado. Eh, Sí, pero si yo te invito a retroceder el directo 10 segundos atrás, yo todas las veces le digo, lo retomo y le digo, hablen ustedes y ustedes lo vuelven a desviar. Sí. Sépanlo. Pero no, ¿Cómo ¿sabés nosotros después, lo qué? volvemos a Este, desviar? no, le voy a cambiar el título, le voy a poner Montaña Rusa de Emociones al directo. Sí, perfecto. 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 Y le voy a El poner multiverso de la locura o el delirio Ah, místico infinito. y le voy a poner un disclaimer que diga que no nos hacemos responsables absolutamente de nada y lo voy a subir a un canal secundario. boludo, no, decís que uno de los que habla tiene capacidad diferente y está al borde de la locura, boludo, y ya está. Decirle Porque que estamos Y el en otro, como es, en link y el otro es directo con un y el manicomio otro es un acá. enano no binario. el otro día vi un directo de No Guta te, y no- Anma en donde Guta contaba que se comunicó con Anma para pedirle algunos consejos y terminó Ujú. bueno, terminó haciendo lo que hace con Anma, ¿no? Guta me preguntó cómo terminé yo acá. Bueno, yo mandé un mensaje, dejé un comentario en el canal de Guta y terminamos acá. Así que, bueno, no En sé. el multiverso de la locura. Esto es, ¿sabes qué es como para hacer? Esto parece un libro de Stephen King. Esto, más que el multiverso de la locura, no sé qué. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Eh, Claro, sería yo como. sé que hay gente que unos 40, 50 mensajes atrás se quejó de que estábamos delirando. Un solo mensaje vi. A ver qué dice Luciano Yugo, qué hace con Anma, ahora queremos saber con detalle casa centímetro. Petinato Ama debe estar pagando la otra vida para tener aguja en su vida. Alma debe estar pagando algo de la otra Petinato, vida para tener aguja en su vida. Bueno, una persona que cree en Petinato, vidas múltiples. recatate que te recaliento la pava a tiro, recatate. Escuchame una cosa, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy mal karma? Acá tengo la prueba viviente de que cuando el Guta habla, tiene razón. ¿Está? Acá estoy desmitificando todos los mitos de que el Guta con una cerveza habla estupideces. Escuchame una cosa. Tengo miedo de compartir esto, lo voy a compartir muy cortito, así tipo play y paro, play y paro. ¿Está? Vos cualquier cosa me ¿Por qué llamás al tenés, silencio. por qué tenés miedo, Guta? No, porque estoy en el canal de alguien y no quiero por ahí que le puedan sacar un copyright. Por eso lo voy a hacer. Pero no, es posta esto. Esta es la parte que yo les hablo del Señor de los Anillos, donde está la parte refumona y cósmica de la resurrección de Gandalf. ¿Pero qué es un Ponelo. video? Compartime la cosa. No, pero va cortito, va play y paro, play ¿Pero, y paro. ¿pero es un video? Sí, partecitas. Dale, Esta anda es la cortando, parte. ¿Pero anda de qué? cortando. ¿Pero de qué? Pero Sí. ¿de qué? Que no sea de Amazon. No, es la de Peter Jackson. Cuando yo digo Ta. que Gandalf cae en el coso, queda como pensando y que es exactamente lo mismo que dice, me parece que hace referencia cuando cae en el meteoro la primera vez. El tipo se le ve, pongo pausa, espero un ratito, Está bien. Está pongo siendo muy de nuevo, mesurado, ¿eh? pongo de nuevo. Ahí me mandaron la notificación. Esto en realidad no es lo que está diciendo Gandalf, no es lo que está diciendo Gandalf, es lo que está diciendo un youtuber, pero bueno, es la parte fumona que yo les digo, que es donde él, no me acuerdo las palabras posta, pero él habla de que había caído por una primera vez y que no recordaba esto, y que me parece que es alusión a lo que dice el tipo cuando cae en el meteoro. El Señor de los Anillos, bueno.
A ver si un poquito más acá. Pero bueno, Dale, ven que se ve la Dale, no galaxia, pasa nada, que no se ve pasa como nada, una dale. parte como re No va a fumona. saltar nada, no va a saltar nada. No, pero acá. Y acá después de la parte fumona, el tipo aparece como medio desnudo, recobra como el No me aliento. lo muestras desnudo, que no ¿Está? muestre el pitulín, Gandalf, por favor. No. Muestra el bastón, pero el bastón de madera. ¿Está? Esa es la parte donde yo les digo, ¿cómo lo hice para buscarlo? Para que el que lo quiera ver en su momento, después de que termine este directo, no se nos vayan. Yo Ahí le llegó. puse Gandalf escena de revivir. ¿Está? Así que el que lo quiera buscar y después mandar una carta o un mail muy extenso diciendo, Guta, te Carta pido mil documento. disculpas por Ahí haberte llegó un mail, defenestrado en llegó un ese mail de directo Peter y pensar Jackson, que me eres un dicen. borracho empedernido. Llegó un mail de Peter ¿Cómo? Jackson denunciando. Dice Hinton. Sabelo. Pero yo espero su Gu- mail diciendo, Guta, te tratamos de borracho, te tratamos de homeless, te tratamos de un montón de cosas y tenías razón. No eras tan fumón como Bueno, pensábamos. tené Y cuidado, yo Guta, realmente se los voy tené a cuidado devolver que el estás mail compartiendo diciendo, pantalla y puede llegar a muchas salir gracias, algo. es muy importante para mí. Tené cuidado que estás Guta, compartiendo tenés pantalla. otro NFT ahí, ¿eh? Cuidado que salió el X. Te lo mandé. Bueno, sí, a ver, pará, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí. Mira, estás en Argentina, creo, supongo. Ahí está. Eh, Mirá, me encanta esa cara de depravado, boludo. Mirá si te miro hacia la noche. En tu foro más íntimo, cuando te estás acostando, No. me aparezco en la ¿cómo es? yo me voy corriendo, muchacho. En la parte de atrás, o sea, en la parte de, ¿cómo se llamaría? No en el respaldo, en la parte de los pies de la cama, prendés la lucecita esa que tenés, que hace como lucecitas para que no tengas miedo durante las noches, y mirá, me ves así, en la pata de la cama, mirándote así. ¡Macabro! ¡Sabelo! Pará que no te compartí, boludo. No pueden estar riéndose conmigo porque no se los compartí. Pará. Ahí está. Mirá, Claro, mirá. si Con esta caripela, estás hablando en la pata de no la lo cama. vio nadie, bola. Compartilo, patito. No, boludo, si no lo compartí. Dale. Pero si lo acabas de mandar recién. Boludo. Ahí está. Mirá, Ay, Dios, por Dios. mirá con esa carita. Con esa carita en la pata de la cama. No, peor. Macabro. ¿Sabés a lo que me hace acordar? ¿Sabés a lo que me hace acordar? Me hace Al acordar Guasón. No. También. Me hace acordar ¿Viste? me hace acordar a las gemelas del Exorcista. Imagínate que vas con el triciclo caminando por el hotel, el hotel y te encontrás ahí con las dos gemelas de Guta. Ay, por Dios, qué lindo. Ay, ¿sabés qué me hiciste acordar? Cuando ibas contando eso, me hiciste acordar. ¿Te acordás de la película? Creo que era Pesadilla on Elm Street, que Sí. decía 1, 2, ya viene por ti. Para, 3, 4, Ay, pará. el Guta te mira. 5, 6, el alma te ve. Me quedó buena esa, el alma te ve. Me gustó, salió me de gustó. pedo, boludo, ni la había pensado. Eso para un clip, 3, 4. El pato te mata. Me hizo acordar a eso, boludo. Y la pendejita andando en el triciclo. Lo cual me lleva a otra canción que era de Pato Granados, Dale. que hablaba de que escapaban en su triciclo. No, Granados. era? ¿Cómo era No, el tema no. ese? Pará, nos escapamos en mi triciclo. Ay, a ver. Ustedes sigan hablando que yo estoy en otra. Vos sabés que Bueno. Pato Granado. Vamos a She-Hulk, porque ver, creo que los anillos del poder ya. Bueno, ¿puedo hablar algo de Cada vez estamos She-Hulk? peor. A ver. Sí, por favor. A es ver. su canal, estimado. No, pero ya igual es complicado el tema. Contándonos acá diciendo. Bueno, a ver, She-Hulk. ¿Cuándo? Yo les hago una pregunta a los dos, a ver si lo saco un poco de este tema. ¿Cuándo empezó a caer Hulk? ¿Cuándo empezó a caer Hulk? Porque esto no es de ahora, en realidad. No, dale ahora. Es decir, no, estamos culpando. ¿Cómo? Pará. No, ¿Escuchan? Sí. Y después de No, porque Infinity el War. otro día yo vi un video de Atma donde hablaba de Bill Bixby
y que trató de armar algo. Y la verdad es que esto de She-Hulk es ya la decadencia total y es tocar fondo. Pero esto no viene de ahora. Esto vienen matándolo a Hulk hace No. años. Es decir, no es una cosa que de Sí. golpe cayó. Esto ya es, bueno, estamos hablando de algo que toca lo bizarro, lo ridículo y todo. Pero yo no sé, ustedes, yo tengo unos años y me acuerdo de un personaje de Hulk que era particular. Era un personaje diferente, profundo, un Mr. Hyde y un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un tipo que luchaba contra su alter ego primario, y era un drama, porque es un personaje que no puede, a diferencia de otros, controlar lo que le pasa. Y es más, lo rechaza. Toda la trama transcurre en que el tipo quiere sacarse de encima y de alguna manera curarse. Ahora, el Hulk que vemos ahora es algo completamente diferente. Es decir, perdió toda la esencia del personaje, toda la complejidad del tipo, que no podía controlarse, que estaba luchando contra su alter ego, que no se acordaba de lo que pasaba cuando se convertía en Hulk, y que quería curarse, ya no es más, es otro personaje. Sí, porque se pasó al Doctor Hulk en realidad. Si te pones a pensar, Pero lo mataron. agarraron lo mataron. Lo Lo mataron mataron. al personaje que era complejo, que era un drama, que era un tipo que luchaba contra eso, que no existe más. No existe más. Y bueno, esto ya de She-Hulk, bueno, qué sé yo. Ya hemos caído al subsuelo del infierno del Dante, pero realmente no es que de golpe salió la serie She-Hulk y mataron a Hulk. A Hulk lo vienen matando hace años. Hablen la puta madre. Y es que Hulk, después de Infinity War, que le da la paliza a Thanos, ahí empieza el declive, que no se puede transformar, que le tiene miedo a Thanos, o sea, Lucas dice, no funciona perdón, así Hulk. Lucas dice, ahora Hulk parece un tío con la que dice la mediana edad que quiere quedar piola con los pibes de 19 años. Sí, sí, es eso. No sé qué es lo que quieren hacer. Pero evidentemente, yo tengo una teoría que, hablando un poco en serio y saliendo un poco, a mí los silencios de Guta me asustan. ¿Estás Guta ahí? Uy, Debe estar tomando cerveza. Bueno, yo lo que creo. No, estoy. Bueno, Lo que pasa es que estoy en dos multiversos. A ver. Estoy en el multiverso de que te escucho a vos y que tiene razón Lucas, si vos ves el último capítulo, cuando habla con su prima, que está en la nave, que se va como a Planet Hulk, en teoría, dice en un momento, ¿no? Olis, Hulk, diciendo, Olis, ¿cómo andás, primis? Si la ves en latino. ¿Cómo andás, primis? Entonces, Bueno, lo que vos decís me parece demasiado acertado, ¿no? Bueno, el a mí tema me es de parece. querer ser un pende viejo. A ver, yo. ¿tá? Y vos lo Por otro lado, marcaste. estoy ¿Te acordás, en el Guta? segundo universo, en el cual, no sé si se acuerdan que había un tema que se llamaba El oficio de ser mamá de Macaferri y Asociados, que hablaba del triciclo. Por eso estoy como en estos dos universos, ¿no? Preparando la próxima canción para cuando se desvirtúe de nuevo, y otra escuchando a mi amigo Pato, que está muy acertado con el comentario. Así que no estoy en silencio, sino que le estoy dando pie a las verdaderas estrellas de este directo. Dicho esto, No, sigo pero en mi silencio. vos te acordás que lo marcaste el día que hicimos y creo que aparece en el resumen. Lo marcaste en la review. ¿A mí me estás Eso. hablando, Ana? Es que no. es muy difícil no marcarlo, boludo. Porque uno no es que con la mano en el corazón. Acá ahora voy a abrir mi corazoncito y voy a decirle exactamente esto. O sea, no es que uno quiera ser malo con la serie. No me siento a verle el pelo al huevo. El pelo crece solo en el huevo. ¿Entendés? Estoy mirando la serie y el cerebro entra en colisión con la realidad, todo lo aprendido y la porquería que estás viendo. Uno no quiere ser malo. Ojalá She-Hulk estaría buenísima. Bueno, ojalá El Señor de los ahora- Anillos fuera magnánimo. Ojalá Resident Evil hubiera sido Leon Kennedy a morir. Pero no lo es. Bueno, y el ahora- cerebro entra en colisión con lo que jugaste, con lo que viste, con la poronga que nos están dando. Es así de Te simple. mandé otro, A ver, Guta. ahí va.
Yo les quiero hacer una pregunta a Aquí los le dos. hago competencia a Kentucky. A ver. ¿Cuál es? A ver si entró. Te mandé dos en realidad, pero No. bueno. Sí, pero para que el Guta está medio lento para compartirlo. Ahí está. Alma está pobrecito. ahí. Yo soy una de las concubinas bueno. de... Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ahora yo Mirá les cómo me hago una agarran pregunta. las Yo les hago chicas una atrás. pregunta Y el seria. Guta, bueno. Yo les hago una pregunta seria y quizás la pregunta más seria de todo el directo. Acabamos de hablar de Hulk. Thor está por el piso. Hulk está por el piso. Capitana, a mí Marvel, sinceramente, Marvel fue una máquina de hacer dinero, éxito total. Ahora, la pregunta que les hago a los dos y seria. ¿Cómo remonta esto Marvel ahora? ¿Cómo lo va a levantar? ¿Cómo se va a reinventar todo esto de un Capitán América que sabemos que lo van a tener que de alguna manera... Falcon no existe. Hulk es un chiste. Thor, algo más de lo mismo. Un Iron Man, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a ser ahora? ¿Cómo se reinventa la gallina de los huevos de oro? Es que no, ya la volaron, porque no hicieron el pasaje, es el problema que tienen. Iron Man es el que mantenía todo, de hecho el mejor actor que tenía el MCU era Robert Downey Jr., por eso cobraba lo que cobraba, porque el tipo te llenaba la sala. Pero de alguna manera lo van a tener. Ahora destruiste a... Claro, ellos destruyen a la figura al sacarla, porque saca a Doolittle y le va mal. Y por más que lo traigas ahora, no te va a poder atraer la misma cantidad de gente. Cambiaron el enfoque a All New, All Different, que fracasó en el cómic, o Marvel Now, del 2010-2011, creo. Y estos personajes nunca vendieron. O sea, 30.000, 40.000 ventas de cómic tenían. Yo qué sé, una Capitana Marvel en su mejor momento, porque llegó a 20.000 de venta. Una Miss Marvel te podía llegar a vender, antes de ser cancelada, 13.000 cómics. O sea, ¿cómo pensaron de que con esa base de fans vos podés...? Por eso se reinventa Miss Marvel. Claro, acá Luciano, eso no lo cuenta Marvel. Luciano Yugo me dice haciendo un reinicio seguramente. Ahora, ¿cómo hacen un reinicio? ¿Cómo haces un reinicio? Con personajes que Bueno, la yo gente te voy a dar en mi realidad ya está opinión encariñada. sincera. Dale. Yo te voy a dar mi opinión sincera y, a ver, cruda y sin odio y sin nada. Pero para mí la única forma de pseudo remontarlo es, primero con tiempo, ¿está? Pero lo primero que tenés que hacer es volar a Alonso, volar a Feige, ¿está? A Kevin Feige. Volar toda esa gente de una y hacer una especie de lo que está haciendo Zaslav. Supongamos por un segundo, especulemos que Zaslav está haciendo todo esto con una visión seria, que a lo último no se va a venir a arrepentir de todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces empezás a tratar de ganarte de forma sincera de vuelta a la audiencia. Vos ves que va a haber todo un... Primero salís, ponele, el CEO se llama José Antonio. José Antonio sale en una conferencia de prensa y dice, bueno, vamos a dejar el camino de lo woke, va a haber inclusión, pero bien estipulada, vamos a dejar de cambiar personajes, esto, lo otro, y le damos muchas gracias a Catherine Kennedy, le damos muchas gracias a Alonso, le damos muchas gracias a Félix por todo lo otorgado, pero vamos a empezar de nuevo. ¿Está bien? Bueno, empiezas a borrar. Y la primera película que haces, la haces de calidad. Con buenos actores, con lo que la gente la quiere, con un buen reinicio, y a partir de ahí, por eso dije con tiempo, hacer 4 o 5 películas que vayan ganando de vuelta ¿cómo se llama? Al verdadero fan. Porque yo no dudo que hay mucha gente que le gusta lo que está sucediendo, le gusta lo que está pasando, pero mucha gente también que da su apoyo por el solo hecho de ver el mundo arder, porque tiene una ideología, porque no tiene 2 gramos de seso y quiere defender eso. Me parece que es la única forma, empezar a demostrar con acciones, como está haciendo, por ejemplo, Zaslav, mantenerse en el tiempo y empezar a ganarse no la confianza de los, ¿cómo se llama?, de los accionistas, la confianza
del fan. Que el fan tenga ganas de volver a comprar la figura de Hot Toys de Thor, la figura de Hot Toys del Capitán América, la de Iron Man, comprarse el casco de Iron Man, comprarse el martillo de Thor de nuevo, y me parece que es la única forma real de darle una revertida a esta situación. Por otro lado, tenés otra sensación de que el mundo del superhéroe en el cine ya está muerto. Entonces, o le empezás a dar cosas buenas a la gente, o directamente dejás el rubro y pasás a otra cosa. Esa es mi Arma, opinión, Arma, sincera, sin odio, sin hablar de lo woke, sin hablar de nada. Sí. ¿qué pensás vos? A mí, a mí me parece que lo que dice Guta es coherente, pero no creo que sea el camino que están tomando. O que vayan a No, tomar. no, 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 pero no vos, es el vos camino. preguntaste, vos No, está preguntaste bien. cómo se hace. No, está ¿Cómo bien. se hace? No, está bien, está bien. Ahora, la pregunta es, están confiando en un recambio generacional, pero ese recambio generacional no va a venir de Sí. la noche a la mañana. Mientras tanto, tiene que facturar esta gente. No. Bueno, ¿cómo van a ser entonces? Creo que el problema es que el recambio generacional está. El problema del recambio generacional es que lo tenés que hacer, yo qué sé, en una saga, en una saga no, pero en una fase, y la hicieron mal. O sea, tenían que haber usado capaz la saga Avenger Endgame para que sacar algunos héroes, utilizar, poner Infinity War y Endgame, esas dos películas, para darle protagonismo a estas nuevas caras que querían colocar. Y no lo hicieron, y perdieron la oportunidad. Claro, pero perdieron a Iron Man, perdieron a Thor y Hulk, y perdieron a Hulk. Es decir, está complicado el tema. Está realmente complicado. Es que están sacrificando a Hulk para potenciar, o sea, sacrifican a Hawkeye para potenciar a esta nueva Hawkeye. Sacrifican a Hulk para potenciar a She-Hulk. Y no es el camino. Pero hay mucho. No, A no ver, es la a ver, manera. más allá de que nos guste o no, yo lo que entiendo es que hay mucho dinero de por medio. Es decir, alguna intención tiene que haber. Hay gente que tiene que saber mucho más que nosotros, me imagino, o por lo menos creo que es lo que me imagino. Es decir, es un negocio, en Sí. definitiva. La pregunta es, ¿a dónde apuntan? ¿Cómo hay esa pantalla, por Dios? Esa es la gran pregunta. Porque digo, todo parece que va al barranco, porque ves las acciones de la compañía y se van al piso. Ahora salió un informe de merchandising, no está vendiendo nada de lo nuevo, nada, no se consume. Se está consumiendo lo viejo, Capitán América, Iron Man, Thor, que es de lo que vende menos, pero vende mucho más que todo lo nuevo de Disney. Bueno, para mí, O más sea, allá es de gustarme o no las películas de Thor, Thor era un personaje muy explotable, un personaje oscuro, y lo arruinaron, lo mataron. Es decir, fue una especie sí. no sé, es dispararse en el pie, porque Thor hubiese dado para mucho. La épica viene de ahí. La épica viene de Thor Por en eso Marvel. no entiendo qué es lo que quisieron hacer con Thor. Porque con Thor podrían haber hecho algún tipo de continuidad y podría haber tomado por ahí viste, la posta la podría haber tomado Thor. Lo mataron a Thor, lo destruyeron a Thor. No, es decir, a ver, mi pregunta es la siguiente. No entiendo a dónde va esta gente. Por ahí, no sé, yo no estoy preparado y esta gente realmente tiene un plan, pero no sé cuál es el plan que tienen. Es decir, hay mucho dinero de por No, el plan medio, era cambiar. O sea, pero era parecen usar estos decisiones personajes que desacertadas. eran populares. Claro, pero era usar personajes populares para empujar a estos All New All Different, Ahora, que no funcionó en el cómic, pero que Kevin Feige decía que iba a funcionar en el MCU, por ejemplo, vamos a pero no DC. funcionó. Un Batman de Matt Reeves, un poquito más oscuro. No mucho más Sí. tampoco, porque yo creo que está un poco sobrevalorado y exagerado. Pero funcionó. Ujú. Un Joker un poquito más... bueno, la película del Joker yo tengo algunas discrepancias, qué sé yo, podría haber
podría haber llamado de otra manera, pero es una película. ¿Por qué toman caminos tan diferentes? Es decir, yo hago una comparación entre Nintendo y Sega en un momento. Parece uno family friendly y la otra parece un poquito que toman caminos diferentes. ¿Por qué dos empresas toman caminos tan diferentes? Yo no sé, y vuelvo a la pregunta, Guta, ¿estás ahí? Estoy escuchando. Perdón que me ponga tan serio, ¿eh? Por ahí es un momento serio, pero No, está No, perfecto, está pero- perfecto. ¿cómo? Ya pero- tuvimos pero- la cuota de joda. No, pará que sigue, pará que no vamos a terminar tan serios tampoco, pero ¿cómo van a No, levantar? obviamente, Es decir, pero bueno. a ver, She-Hulk, ¿cuál es la intención? Hacer que She-Hulk tome la posta de qué? Haciendo tracking ahí con una abogada que controla sus poderes, es decir, ya no tiene gracia el personaje. Es decir, es un personaje que no tiene ningún tipo de gracia. La gracia de Hulk era que no podía controlar justamente su alter ego. Es decir, ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde quieren ir con esto? Por ahí la pregunta es muy complicada. Por ahí ellos Bueno. saben a dónde quieren ir y nosotros No, no No, en lo tenemos que idea. pasa. Dale vos, Emma, dale vos, Emma. Dale. No, decilo, Guta, porque ya lo No. discutimos esto. Lo que yo creo es que, a ver, ¿cómo lo digo? No se ofenda a nadie, chicos. O sea, para gustos, los colores. Esta es la opinión de un pelotudo que está acá hablando y no quiere decir que tenga ni la razón ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que esto va. Nosotros hablemos, sí, ya somos medios boomer, ¿no? Venimos de otro tipo de humor, de otro tipo de películas. Hay mucha gente de esta generación que, por ejemplo, a Adma le está pasando que le acerca películas relativamente buenas, como por ejemplo, no sé, Tango y Cash, Día de Entrenamiento. Hay un montón de películas buenas que cuando las empiezan a ver se dan cuenta de que había otro tipo de cine. Ahora, vos, si te pones a hablar, yo hablo mucho con gente por ahí, una generación un poquito más, no millennial, más centennial, te das cuenta que la joda para ellos, el humor para ellos, pasa por otro lado. A nosotros nos gustaba, y no digo, por favor, no me malinterpreten, a nosotros nos gustaba un poquito más el humor delicatessen, ¿tá? Y ahora me parece que a la generación nueva le gusta un poco más el humor más descontracturado, más liviano, si querés llamarlo así. ¿Está bien? Y eso me parece que es lo que apunta She-Hulk. Además, sumado a que, si bien el cómic nada que ver a esto, She-Hulk realmente fue una heroína que traspasó la cuarta pared. Lo que pasa que acá el recurso de la cuarta pared lo usan de manera poco graciosa, lo reiteran, lo usan con mal timing. Entonces, la verdad, con la mano en el corazón, creo que está no solamente, y siempre lo repito esto, para reescribir la historia, hacer una reingeniería, y además está hecho para una generación más light, en todo sentido, desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista del estudio, desde el punto de vista desde la curiosidad, porque a mí, por ejemplo, vos decís una palabra que yo no conozco y 2 minutos después la estoy buscando en Google porque quiero saber qué carajo es. 2 minutos después me olvidé qué carajo es la palabra, pero en el momento me saqué la duda. Esa impronta me parece que es culpa también nuestra, no se la hemos traspasado a nuestra generación subsiguiente. ¿Está bien? Y creo que eso es lo que pasa con She-Hulk. Los tipos quieren personas cada vez más light, menos pensantes, menos críticas, ¿tá? Para que no se den cuenta de muchas cuestiones que están sucediendo hoy por hoy en la sociedad. Esa es mi opinión. Perdón que me haya puesto duro, que me haya puesto crítico o que me haya puesto, a veces suena enojado, pero no está enojado, sino que me pongo serio. Esa es mi sincera opinión de lo que está sucediendo. Bueno, hablando de la cuarta pared, a mí lo Sé que, que, a mí lo que me pasó con sé que los dejé She-Hulk. sin palabras, pero bueno. No. A mí, yo coincido, por ejemplo, yo antes de ver She-Hulk, obviamente, como todos, estuve viendo noticias y había mucho hate. Había mucho hate porque yo creo que lo buscan el hate. Lo buscan con las fotos, con los trailers.
Y obviamente son muy cringe. Ahora, yo me tomé un tiempo para ver la serie y tratar de no estar contaminado. Es decir, vi la serie cuando tenía ganas de verla. No la había la fuerza ni nada. Digo, bueno, tengo ganas de verla, la voy a ver y voy a tratar de ser lo más objetivo posible y la voy a ver sin ningún tipo de condicionamiento. Cosa que es muy difícil porque, bueno, obviamente las noticias no eran muy alentadoras. Empecé a ver la serie y más allá de todas las incongruencias respecto al cómo nos presentan el personaje de una manera muy rápido, cómo evoluciona el personaje. Es decir, tenemos que entender que Hulk estuvo luchando justamente con su alter ego un montón de tiempo y todo. Esta persona, bueno, controla rápidamente todos los poderes y todo. Lo que a mí me sacó, lo que a mí me sacó, que de golpe dije, ay, por Dios, fue cuando rompió la cuarta pared. Es decir, romper la cuarta pared yo creo que es un tema muy arriesgado. Es muy arriesgado y lo pueden hacer muy buenos directores, muy buenos actores y tiene que ser convincente. Cuando vi que rompió la cuarta pared y de golpe me estaba hablando, a mí me sacó totalmente es decir, perdí totalmente el eje. Me costó mucho seguir viéndola. Seguir viéndola con seriedad. Yo creo que es muy difícil. Le quita totalmente dramatismo. Es una comedia ya. Es decir, es una comedia que incluye drama, pero es muy difícil. No sé qué les pasó a ustedes, pero a mí cuando rompió la cuarta pared se me derrumbó todo. Fue el momento en que dije, no, pues esto no funciona. Es una comedia sin gracia. O sea, no sé cuál es la idea de que sea gracioso. O sea, no le entiendo la comedia, porque estás pensando, esto es un chiste, esto no es un chiste, pero en este tono. O sea, estás viendo algo que no tiene ningún motivo por el cual existir, que eso creo que es lo peor. Puede ser algo muy malo y vos reírte, pero cuando tenés un producto que solamente está de relleno y se nota, es doloroso. Bueno, acá Ese Nigir es el dice problema con algo que esta yo cosa. comparto mucho. Deadpool le queda bien romper la cuarta pared. Claro, pero está planteado desde otra perspectiva. Totalmente diferente porque no hay dramatismo en She-Hulk. Vos sabés que no va a pasar nada malo. Entonces, es una comedia. Y romper la cuarta pared es arriesgadísimo. Eh, pero bueno. Bueno, pero Si lo déjame, si lo haces mal, te comes un garrón. claro, pero yo creo. déjame que yo te diga Sí, una cosa, porque apenas salió el comentario de Nigir, también lo leí y te iba a decir que lo pongas, ¿no? Porque es verdad que en la película de Deadpool, te puede gustar la película, no te puede gustar, la 2 no la vi, la 1, te puede gustar o no la película. Ahora, en esa película se rompe espectacularmente la cuarta pared. No solamente que se rompe en los momentos justos, sino que se rompe con comentarios buenos y no abusan del recurso. ¿Está bien? A mí me parece que la primera vez que rompió, coincido en esta parte, la cuarta pared, She-Hulk, lo hizo en un momento que no se le dio relevancia, porque yo ni me enteré, te juro por Dios que ni me enteré, cuando la vi por medio, retrocedí para ver qué había sucedido, me di cuenta que habían querido hacer el efecto de romper la segunda pared, sino que todas las veces subsiguientes que lo hizo con un comentario pedorro que no le daba gracia a nadie. Sin embargo, She-Hulk te mira a la pared con esos ojos grandotes, se pone la mano en la cara, a los costados de la cara, de la boca, y te habla cualquier pelotudez y vos te cagás de risa. Porque una de las partes que más recuerdo que me cagó de risa fue cuando tuvo la novia, se puso la cinturonga y le daba a ¿cómo se llama? A Deadpool, y Deadpool rompió la cuarta pared hablándole a la cámara en ese momento. Me pareció simplemente genial. Y si querés hablar de parte de sexo entre, por ejemplo, diferentes, no Indians, sino diferentes
géneros, me pareció una inclusión espectacular, si querés llamarlo así, si querés dar a conocer que hay otro tipo de sexualidades. Me pareció genial. En cambio acá todo es berreta, todo es que no tiene gracia, todo es de una forma que le dan tan poca relevancia a esa ruptura de pared que directamente no me pasa ni la pintura de esa pared. Eso es la sensación que a mí me da. Bueno, a mí. De hecho, tengo en mis directos pongo siempre un meme que me encanta cuando el chabón dice "Wham", haciendo alusión al tema de Wake Me Up, a Lady Go Go. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la canción. No la tenía preparada, perdón. Bueno, a mí. Hice karaoke improvisado. A mí cuando rompió la cuarta pared me pareció tan poco efectivo que llegué a pensar que por ahí tenía que. Yo estaba viendo en lenguaje, en doblaje latino. Y digo, por ahí. Mirá lo que pone, hijo de. Pensé que en lenguaje no inclusivo. No, yo lo estaba viendo en lenguaje el doblaje latino y digo, por ahí me pareció tan forzado todo y tan artificial y me rompió todo y me sacó de la serie, que digo, por ahí si lo veo en el idioma original, no es así. Pero es igual, es exactamente igual. Es decir, no funciona. La verdad es que no funciona y no entiendo cómo dejan algo que no funciona. Está muy bueno, ¿eh? ¿Quién lo hizo esto? Perras, Strike. báilenme el twerking. Ah, me pusieron a mí con- Báilenle a Gutadriel el twerking. Sean mis pitches. Primero quería mostrar cómo quedaba el Guter en cuerpo completo. Me encanta. Porque me encanta. digo, después de ver She-Hulk, fíjate que las piernas las tiene en mansplaining. Está bien, no voy a decir nada, seguramente hay alguna inflamación o algo que lo provocó. Soy y tenga que machirulo, ver con man. Soy machirulo. Los tengo bien puestos y tengo que tener las piernas bien abiertas porque mis cocolotes dan de sobra para tener 2 biches ahí bailándome el twerking, sabelo. Ahora, Yo esta ahí te estoy escena, haciendo mansplaining. esto está hecho a propósito. Esto está hecho a propósito. Es decir, esta escena del Esto no es twerking aposta. está hecho como diciendo, bueno, ya es como el directo nuestro hace 40 minutos. Bueno, esto no lo vamos a levantar de un momento a otro, sigamos por este, por este camino, porque Por este camino. no hay otra, y por Bueno, lo menos yo se lo Perli- dije en un momento antes del directo, estuvimos hablando 5 minutos. Una de las cosas que tenemos es no hablar mucho entre nosotros para justamente no condicionarnos y que todas las opiniones que demos no repetirlas y que suenen reales. Pero yo le saqué el tema a Arma de esta escena especialmente porque Arma había hecho un video hablando de esto, que tiene un video en su canal hablando de esto. Para mí, esto es morbo. Porque cuando yo vi esta escena en una noticia, me metí en la serie para verla. Digo, ¿de qué se trata esto? Esto quiero verlo, cómo llegan a este punto. Esto está hecho a propósito. Esto está hecho para enojar a la gente y que la gente entre y vea ya. Sí, fue para que se hizo viral el clip. Lo único de lo que se habla de esta serie es eso, el punto culmine, como dijo la creadora, la showrunner y la escritora, esta Gao. Pero lo peor de todo es que tuvo que decirle la showrunner a los camarógrafos que le tenían que centrar la imagen en el trasero de la actriz. O sea, es cierto que hay CGI y demás, pero está la actriz haciendo el baile que la dejaron improvisar porque ni siquiera se preparó. Y los 2 cortes en donde te la muestran de atrás, como perrea, eso fue dirigido por la showrunner. Esta Coiro, la Cat Coiro, que es ultra feminista en teoría. A mí me parece... Entonces, cuando yo veo eso... Sí. No, por favor. Arma, pero discúlpame. No, que digo, es horrible. A mí me parece horrible la escena. Pero es un Para punto, algo que en pero teoría va dirigido a niños. Pero es un punto de inflexión. Es decir, vos llegás a esta escena y decís, bueno, esto Sí. ya el rumbo lo han perdido. Es decir, esto no levanta.
Esto va por este camino y olvídate No. ¿Con qué remas esto? Es imposible. Esta serie, ¿con qué la levantas después Es de esto? decir, no estamos hablando, porque vos me decís, esto te lo hacen en el capítulo 10. Te lo hacen en el capítulo 10 y decís, bueno, se renueva la temporada, qué sé yo, vamos a ver cómo lo toma la gente. Pero si te lo hacen en el capítulo 3, decís, bueno, ¿y qué viene ahora, no? Y que es el punto más alto de la serie, ¿eh? Es el punto más alto. Bueno, si te- Dicho por el equipo. Esto es lo mejor de la serie. Esto que estamos viendo ahora. bueno, Con si fue esta lo cara mejor, del Guta. O sea, esto es lo el mejor de Guta la está bárbaro Yo ahí. tengo dos cosas para agregar. Yo tengo dos cosas para agregar con esa escena. Primero, les voy a dar un datito de color. ¿Está? El datito de color es que salió, ¿cómo se llama? Me sale Maslany, pero no me sale bien todo el nombre completo. Sí, de la- de- Tatiana Maslany. Tatiana Maslany. Salió a decir, hace poquito, salió a decir que en ese capítulo se le había, como siempre, ¿no? Porque obviamente pasan cosas y es lo que ellos siempre esperaban en su vida. Es muy loco como Marvel y Disney, por ejemplo, le cumplen los deseos de chicos a todos sus actores, ¿no? Por ejemplo, el Elfo Negro, como que siempre quise esto. Bueno, Tatiana Maslany salió a decir hace poco que uno de sus grandes deseos era estar con esta chica, esta rapera que no sé quién es, que te lo pregunté yo en la review, que no sabía quién carajo era. Bueno, y que además cuando le dijeron que iba a filmar una escena con ella, se le cumplieron todos los deseos, su vida le sonrió. Si hubiera sabido esto, Nico Brava, no, esto es ya boludez, ¿no? Pero Nico Brava con tal de bailar un twerking con ella. ¿Entendés? Sí. Dicho esto, entramos en la parte cringe de mi comentario. Y dice, perras, bailen conmigo. En su mente escuchen esta canción y además imagínenselo a Alma con su afro y a Pato Lancaster bailándome así y yo mirándoles diciéndole, zúmbale mambo para que mi gata prenda los motores, zúmbale mambo para que mi gata prenda los motores. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, ella no discrimina. ¿Eh? Bien ahí, ¿eh? Sube la Díganme si no audiencia. quisieron tuerquear. Sube la Díganme la audiencia, posta. sube la audiencia. A Sube la morir, boludo, audiencia. a morir. Cada vez que canta el Guta sube la audiencia. Es una cosa. Lo vamos a mandar a Marvel. Vos imaginate haber agregado al Guta ahí mirando a las otras dos, ejerciendo su supremacía heteropatriarcal. De blanco, Esa lo Guta. de blanco. Bailen, De bitches, blanco, obvio. bailen. Por favor, bailen, bitches. Bueno, ahora hemos- volviendo a posta a la Sí, seriedad. sí. Volviendo a posta a la seriedad. Yo creo que esto, a ver, yo se lo comentaba a Atma el otro día, ¿no? Yo la otra vez había ido a un cumpleaños de 15 donde veía Daisy Moreno, ¿me hablas de posta? No, Yo pensé que te no. gustaba. Es más, creo que en un video me habías dicho que lo que más te gustaba eran mis canciones. No. Creo, no me acuerdo. Bueno, escúchame, fuera de juego, fui a un cumpleaños de 15 y vi como todos los chicos, las chicas en realidad, y acá no sé cómo explicarlo bien de forma seria, ¿no? Voy a hablar, tratar de hablarlo serio y hablarlo respetuosamente, pero no sé cómo describirlo. Las chicas perreaban, o sea, los chicos se ponían atrás de las chicas, todas, y habían padres porque era un cumpleaños de 15, y cuando yo me acerqué a hablar con uno de ellos, me dice, no, los pibes ahora bailan así, es como una especie de baile tribal. Bueno, los pibes se ponían atrás de las chicas, medio como, ¿viste? Como cuando te duele la espalda, que haces así con la espalda para atrás y sacás la pelvis un poco para adelante. Y las chicas Bien. perreaban, pero no así para abajo, sino sacando como la cola, como sacando la cola Sugerentemente. claro, como para estar más cerca de la pelvis de los chicos. Y bailaban así, y los padres lo veían como algo normal. Yo no sé si es normal, deja de ser normal o lo que sea, pero me parece que no sé, yo si fuera padre, la verdad que no me cabería eso. Y sexualiza un poco. No sé. Es un poco. Pero no me gustaría que lo esté viendo y lo esté interiorizando
un chico, porque esto es una serie para chicos, no es ni para adolescente ni para nada, es para No. chicos. Y viste que el humor es para niños de 4 años, porque ni siquiera niños de 7. Volvió el Guta O sea, es un Sangrante. humor muy básico, pero muy, muy básico. ¿Mm? Volvió el Guta Sangrante, dicen. El Guta Bueno, gracias sangrante. Daisy, gracias Daisy, pero bueno, te pido disculpas si la Pero te canción no te extrañan, gustó, pero no. no, pero te extrañan después. Porque después están pidiendo, y no, cuando hago directo solo me dice, ¿y dónde está el Guta con su voz sangrante? Yo recuerdo eso. Es que por eso, yo no sé, a veces quiero darle todo lo que la audiencia se merece, pero por otro lado pienso, ¿y si la audiencia no se lo merece o yo no merezco esta audiencia? Y entro en una fase filosófica que solamente la tercera cerveza me puede llegar a responder esas Aparte, preguntas. Así no, que y dejo a la gente que habla en serio y me voy a buscar mi cerveza, que esta vez es la cerveza de ¿cómo se llama? De El Lobo. Ahora les voy a mostrar la foto. ¿Sabés lo que Cerveza tenés que del Lobo. tomar? Hay una Así que que se llama... Daisy te cuento que con la cerveza del Lobo o voy a ladrar como un perro o voy a usar como un lobo. Sépanlo. Como una loba. Acordate. Uy, qué buen tema de Valeria. De Uy, Valeria no. Lynch. Para que lo busque. No, Pará. no. Como una No. loba de Valeria Lynch. Pará. No, 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 que- no, no, el no, copyright no, no. que eso tiene alto. No, el copyright no, el copyright. Eso tiene alto.